Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Al Día con las Guías. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la guía de hipertensión pulmonar de la Sociedad Europea que salió el año pasado en 2022. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico y me harían un favor enorme en seguirme y apoyarme ahí. Aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de medilearners.com. En ella también encontrarán otros diplomados de medicina que tenemos disponibles para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de esta nueva guía de hipertensión pulmonar de la Sociedad Europea del 2022. Lo que podemos decir como introducción es que entendemos la hipertensión pulmonar como una elevación de la presión arterial media de la circulación pulmonar por encima de los 20 milímetros de mercurio. Esta es una enfermedad que viene con un aumento muy importante en prevalencia e incidencia y se ha visto que incluso en zonas de Europa hay un aumento de hasta 2 veces, digamos, como la cantidad de pacientes que teníamos previamente. Y en general se habla de una prevalencia cercana al 1%, siendo mayor en los mayores de 65 años. ¿Por qué viene en aumento esa prevalencia e incidencia? Porque aquellas patologías relacionadas con hipertensión pulmonar, como falla cardíaca, como neumopatías crónicas y demás, cada vez tienen una sobrevida mayor y se presentan cada vez más las complicaciones de las mismas, que entre ellas evidentemente encontramos lo que sería la parte de la hipertensión pulmonar. En términos de cuáles son las causas más comunes de hipertensión pulmonar, la primera de ellas es la afección ventricular izquierda, la falla cardíaca con componente de corazón izquierdo, seguida de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces fíjense que si bien hipertensión pulmonar es algo que uno de entrada siempre le enseñan como de algo raro, genético, etcétera, realmente se relaciona a unas patologías muy frecuentes que vemos en la práctica clínica y que por ende siempre tenemos que tener en la cabeza para tratar de sospecharla y de diagnosticarla, ya que el verdadero problema, como vamos a ver a medida que avancemos en la charla de esta patología, es que la diagnosticamos muy tarde. En términos de fisiopatología podemos hablar de que en general pueden haber 3 razones por las cuales uno podría tener hipertensión pulmonar. La primera es que haya un aumento como tal en la resistencia vascular pulmonar. ¿A qué se puede ver esto? A vasculopatía, a disminución del calibre, por ejemplo, por fenómenos trombóticos o por vasoconstricción hipóxica, como ocurriría en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o en la hipertensión pulmonar debido a neumopatías crónicas. La otra es que haya un aumento en el flujo de la circulación pulmonar, como ocurriría en pacientes con shunt de izquierda a derecha, cirrosis, malformaciones arteriovenosas o fístulas arteriovenosas. Y la última de ellas es que haya un aumento como tal en la presión venosa, no en la resistencia, sino en la presión que se está manejando a nivel de la circulación venosa, sobre todo postcapilar, en donde vamos a tener ahí como muy importante la afección del ventrículo izquierdo y podemos tener otros como cirrosis, anemia y nuevamente malformaciones arteriovenosas. ¿De dónde parte esta definición que estamos hablando de 20 milímetros de mercurio? Porque es probable que si ustedes ya alguna vez en su vida estudiaron hipertensión pulmonar hace algunos años, les hubieran dicho que el valor promedio o el valor a partir del cual diagnosticábamos hipertensión pulmonar eran 25 milímetros de mercurio y no 20. Resulta que existe esa clasificación que, como pueden ver, realmente es del 2019, en donde dicen, venga, hicimos un estudio, nos dimos cuenta que ese 25 era como medio arbitrario y realmente por encima de 20 milímetros de mercurio es que empiezan a dar repercusiones funcionales y hemodinámicas derivadas del aumento en la presión pulmonar, por lo cual este debe ser el valor diagnóstico. Ojo, esto no implica manejar a todo el mundo entre 20 y 25 milímetros de mercurio, porque vamos a tener una gran limitante, y es que como antes hablábamos de 25, casi todos los estudios se basan en ese 25. Pero pues digamos que es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco. Existe una clasificación que si uno está hablando o exponiendo o estudiando hipertensión pulmonar, sí o sí debe de conocer. La primera de ellas es que usualmente uno habla de una hipertensión pulmonar precapilar y postcapilar, si tiene un componente únicamente arterial pulmonar o si tiene un componente venoso pulmonar. Usualmente el componente precapilar está determinado por un aumento como tal en la resistencia vascular pulmonar. La resistencia vascular pulmonar normal es menor a 2 unidades de Woods, pero si llega a ser por encima de 2 unidades de Woods hablamos de un componente precapilar. Aquí hay un cambio importante porque anteriormente siempre hablábamos de 3 unidades de Woods, esto cambió y ahora estamos hablando de estas 2 unidades de Woods. El componente postcapilar por su parte nos lo va a determinar una variable que vamos a encontrar dentro del cateterismo de arteria pulmonar, ahorita no se afanen, eso ya lo vamos a hablar, que es la presión de cuña. Usualmente una presión de cuña normal es menor a 12 milímetros de mercurio, pero la vamos a entender como anormalmente elevada cuando está por encima de 15 milímetros de mercurio y ahí es donde vamos a hablar de ese componente postcapilar.
Entonces aquí podemos hablar de varios tipos de definiciones que nos dan. Entonces tenemos la hipertensión pulmonar normal, que simplemente va a ser esa presión media por encima de 20 milímetros de mercurio. El componente precapilar o exclusivo precapilar va a ser cuando tenemos la cuña menor a 15 y cuando tenemos esa resistencia de la vasculatura pulmonar por encima de 2 unidades de Woods. También podemos tener la postcapilar exclusiva, en donde vamos a tener una resistencia vascular pulmonar normal, pero la cuña sí está mayor a 15 milímetros de mercurio. Podemos tener otra que es la combinada pre y postcapilar, en donde tenemos elevación de las dos cosas, de la cuña y de la resistencia vascular pulmonar, que es algo que vamos a ver en múltiples causas o en múltiples de las patologías que pueden ser causa de hipertensión pulmonar. Y hay una nueva que meten en esta guía, que es la debida al ejercicio, en donde se dice que solo durante el ejercicio el paciente es que desarrolla la hipertensión pulmonar, y esto se debe a un aumento como tal de más de 3 milímetros de mercurio por litro por minuto de lo que es la relación entre la presión arterial pulmonar media y el gasto cardíaco. Ahora, esto de ejercicio es nuevo, por ende no tenemos los estudios suficientes para decir si esos pacientes se tratan, no se tratan o qué vamos a hacer con ellos. Hay una que se llama como hipertensión pulmonar no clasificada, que es cuando tengo el aumento, pero tanto la resistencia como la cuña están bajas y yo quedo como, bueno, ¿qué está sucediendo en este escenario? Cuando se dé al ejercicio una relación entre cuña y gasto cardíaco mayor a 2, me puedo identificar que el componente es postcapilar y no precapilar. Y ahora, ya habiendo dicho eso, podemos entrar a lo que es sí propiamente esa clasificación que todos debemos de conocer de hipertensión pulmonar, que son los famosos grupos de la OMS, la hipertensión pulmonar, en donde hablamos de 5 grupos, como pueden ver en esta tabla que les estoy mostrando. Tenemos un primer grupo que es el grupo 1, que es la hipertensión pulmonar arterial. Es decir, usualmente son aquellos componentes que tienen una hipertensión pulmonar precapilar aislada. ¿A qué se puede ver esto? A alteraciones idiopáticas, hereditarias, asociadas con drogas o toxinas, enfermedades de tejido conectivo como esclerodermia, VIH, hipertensión portal, enfermedades cardíacas congénitas, esquistosomiasis, alteraciones, por ejemplo, con afección venosa capilar o, por ejemplo, la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Todo eso va a ser parte del grupo 1, ¿listo? Aquí es importante que hay algunos que hablan, por ejemplo, en idiopáticos de no respondedores y respondedores, que eso lo vamos a hablar ahorita, que sobre todo tiene que ver con el manejo que le vamos a ofrecer al paciente. Y es importante saber que tanto la hereditaria como la asociada a drogas y toxinas también se puede clasificar en respondedora y no respondedora. En el grupo 2, por su parte, tenemos la hipertensión pulmonar debida a enfermedad del corazón izquierdo. Entonces, todo lo que se les ocurra de falla cardíaca va a entrar en el grupo 2. En el grupo 3 tenemos la hipertensión pulmonar asociada a hipoxia y afecciones pulmonares. Entonces, todo lo que a ustedes se les ocurra en neumopatías crónicas, como por ejemplo EPOC, como por ejemplo EPITS, como por ejemplo SAOS, todos esos pacientes van a tener hipertensión pulmonar. Y aquí incluyen a la linfangioliomatosis, que eso es más de mujeres. En el grupo 4 tenemos la hipertensión pulmonar asociada a obstrucción de las arterias pulmonares, en donde el principal exponente va a ser la tromboembólica crónica, la del tromboembolismo pulmonar, pero no es la única. Podemos tener otras causas de obstrucción, como por ejemplo podemos ver acá, sarcomas, tumores, malignos y no malignos, arteritis, entre otras. Y en el grupo 5 finalmente tenemos las multifactoriales, que es aquellas en las cuales realmente no sabemos por qué dan. Aquí tenemos alteraciones hematológicas, sistémicas, metabólicas. Ahorita más adelante ahondaremos un poquito más en ellas. Si uno entiende esa clasificación, va a ser mucho más fácil para uno poder hacer el diagnóstico y el manejo, como vamos a ir viendo más adelante, porque todo va a depender realmente si estoy frente a un grupo 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cómo se va a presentar clínicamente la hipertensión pulmonar? Porque yo les dije, se presenta en patologías muy frecuentes de la práctica clínica, pero cuando a mí esas patologías, la presentación clínica me sugiere que tienen un componente de hipertensión pulmonar. Entonces podemos tener signos como tal de hipertensión pulmonar, en donde podemos tener, por ejemplo, cianosis, en donde podemos tener, por ejemplo, acentuación del ruido pulmonar a nivel de la auscultación, o sea que, si ustedes recuerdan, digamos que el S2 está relacionado con la parte del cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Y eso usualmente, si hay un reforzamiento de ese S2, puede estar en relación con este signo de la hipertensión pulmonar, porque como hay un aumento en la presión, hay un cierre más brusco, por decirlo de alguna manera, de la válvula pulmonar, y por ende se aumenta, digamos, la magnitud o la amplitud del sonido. Puede haber un tercer sonido cardíaco a nivel del ventrículo derecho, puede haber soplo de regurgitación tricuspidia, o puede haber un soplo diastólico por regurgitación pulmonar, mientras que el de regurgitación tricuspidia pues va a ser sistólico. Puedo tener aquellos signos que son debidos a la causa, por ejemplo, la hipertensión pulmonar. Entonces, por ejemplo, puedo tener a nivel digital lo que conocemos como el hipocratismo digital, que eso lo podemos ver en patologías como por ejemplo EPITS, como por ejemplo bronquiectasias severas, entre otras.
Podemos tener, por ejemplo, alteraciones como cianosis, alteraciones auscultatorias, secuelas como tal, como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar, de trombosis venosa profunda, telangiectasias en alteraciones hereditarias como por ejemplo, sí, hereditarias como la hipertensión pulmonar hereditaria o adquiridas como por ejemplo la esclerodermia, esclerodactilia o fenómeno de Raynaud, usualmente en esas patologías ya más de sistema conectivo o reumatológicas o autoinmunes. ¿Listo? Podemos tener signos de falla cardíaca derecha, en donde en esta falla cardíaca derecha podemos hablar de signos retrógrados y anterógrados. En aquellos signos retrógrados, que básicamente va a ser la congestión retrógrada, vamos a tener hepatomegalia, ascitis, edema periférico, ingurgitación yugular, distensión abdominal, entre otras. Y a nivel de, digamos, la falla cardíaca de la sintomatología anterógrada, perdón, ahí podemos tener, por ejemplo, la cianosis, el mareo, la palidez, las extremidades frías, o prolongación del llenado capilar. Y conforme a esto podemos tratar de ver si esos signos son tempranos o tardíos. Usualmente los signos tempranos va a ser un paciente que tiene una disnea leve, que se fatiga usualmente con el ejercicio, pero a medida que va aumentando esa disnea puede empezar a ser relacionada con lo que sería, digamos, únicamente en reposo, con hemoptisis, con palpitaciones, con empieza a tener todos los signos de falla cardíaca derecha. Y eso ya depende, digamos, como de qué tan temprano o tardía pues sea la enfermedad. A fin de cuentas, de estos, digamos que lo más importante es que la historia de la hipertensión pulmonar va a ser una historia de su disnea. Usualmente es una disnea que empieza con esfuerzos, que va progresando hasta una disnea en reposo, que en muchas ocasiones se acompaña sobre todo estos signos de falla cardíaca derecha y los signos que sean debidos a la etiología, pues digamos, relacionada con la hipertensión pulmonar. Como la disnea es quizá lo más importante, así como existe una escala para clasificar la disnea en falla cardíaca, que es NIHA, para clasificar la disnea en EPOC, que es el MMRC, tenemos una escala para clasificar la disnea en hipertensión pulmonar, que es la escala de la OMS. Tenemos la clase funcional de la OMS 1, que básicamente somos todos nosotros pacientes que tienen hipertensión pulmonar, pero que no tienen limitación de la actividad física. La 2 va a ser aquellos pacientes que tienen una limitación leve de la actividad física, pero están tranquilos en reposo. La 3 van a ser aquellos pacientes que tienen una marcada limitación de la actividad física, están bien en el reposo, pero actividades menores a las ordinarias les causan disnea. Pacientes que se bañan, que se visten y les da disnea. Y la clase 4 va a ser aquellos pacientes que tienen signos de falla cardíaca derecha, tienen disnea incluso en el reposo y son aquellos pacientes que ya están en el peor estadio de la clase funcional. Si se dan cuenta es casi que semejante a NIHA, solo que aquí le llamamos pues OMS. En términos de la presentación clínica también es importante saber que vamos a encontrar en aquellos laboratorios que se van a pedir usualmente cuando se nos presenta paciente con la sintomatología de hipertensión pulmonar, tos crónica, disnea crónica, dolor torácico, síncope, etc. En el electrocardiograma podemos encontrar signos de hipertrofia ventricular derecha o de sobrecarga derecha, incluyendo arritmias. Entonces, ¿cuáles son esos signos de hipertrofia ventricular derecha? Si ustedes recuerdan, usualmente en el B1 yo tengo un QRS que es así, mientras que en el B6 yo tengo un QRS que es así. Pasa de muy negativo a muy positivo. En la hipertrofia ventricular derecha usualmente esto se invierte un poco y empezamos a tener un componente positivo más grande del B1 que incluso en ocasiones es superior al componente negativo. Y esto se suele acompañar en muchas ocasiones, por ejemplo, de un eje desviado a la derecha. Que en ese eje desviado a la derecha vamos a tener un D1 negativo con un ABF, ¿cierto? Un ABF que va a ser positivo. Entonces esos van a ser los signos de hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué otros signos puedo encontrar yo de sobrecarga en estos pacientes? Puedo encontrar unos signos de sobrecarga, por ejemplo, el famoso S1, Q3, T3, el bloqueo completo de la rama derecha, signos de hipertrofia auricular, ¿cierto? Tanto derecha como izquierda, pero sobre todo hipertrofia auricular derecha, y puedo encontrar arritmias sugestivas de sobrecarga auricular, en donde vamos a tener, por ejemplo, la taquicardia auricular multifocal, la fibrilación auricular o el flúter, que se relacionan en muchas ocasiones con estas alteraciones de la arquitectura de la aurícula derecha. A nivel de la radiografía de tórax puedo tener crecimiento como tal de cavidades derechas, entonces yo veo un índice cardiotorácico aumentado, pero que es a expensa de las cavidades derechas, y puedo tener lo que se conoce en la radiografía como signos de hipertensión pulmonar precapilar y poscapilar. Poscapilar básicamente va a ser aquellos signos pues congestivos, como la placa que uno ve en un paciente con falla cardíaca, que puede tener edema pulmonar, derrame pleural, etc. Mientras que la precapilar, que va a ser más relacionada con esa hipertensión pulmonar del grupo 1, cosas por el estilo, lo que yo voy a encontrar realmente son unos hilios engrosados de tamaño, pero que no tienen signos congestivos como tal en la placa.
Dentro de los paraclínicos, pues va a depender de la etiología lo que yo voy a encontrar, y aquí los péptidos natriuréticos van a ser de gran utilidad, ya que nos van a demostrar precisamente esa congestión a nivel del ventrículo derecho. Y a nivel de las pruebas de función pulmonar, yo puedo encontrar alteraciones a nivel de espirometría, pletismografía, difusión y gases arteriales, que esto en parte va a depender en gran medida de lo que sería la etiología de la hipertensión pulmonar. Entonces aquí tenemos hallazgos electrocardiográficos típicos en pacientes con hipertensión pulmonar. Podemos tener una P pulmonar que es sugestiva de crecimiento de la aurícula derecha. Podemos tener eje desviado a la derecha, hipertrofia ventricular derecha con esa alteración del RS mayor a 1 en B1 que les comentaba, bloqueo de rama derecha, alteraciones por ejemplo de sobrecarga del ventrículo derecho o un QT que puede llegar a estar algo ensanchado, ¿cierto? A nivel radiográfico lo que yo puedo encontrar son signos de hipertensión pulmonar como crecimiento de las cavidades derechas o cosas por el estilo. Puedo encontrar signos de falla cardíaca derecha o de alteración pulmonar, entonces congestión pulmonar como líneas B, fusión pleural, derrame pleural, edema pulmonar, entre otras. Y puedo encontrar signos de una neumopatía crónica que me sugeriría una hipertensión pulmonar del grupo 3, ¿cierto? Como por ejemplo hallazgos de atrapamiento aéreo en el EPOC, aplanamiento de los diafragmas, hiperlucidez, entre otras. Puedo encontrar alteraciones ya como reticulares o intersticiales que me hablarían más de un proceso intersticial. ¿Qué voy a encontrar yo entonces en esas pruebas de función pulmonar? Suelen ser normales o con alteraciones leves. En el grupo 3 pues va a depender de la patología, si encuentro un patrón restrictivo u obstructivo. Lo más común es que haya una reducción leve de la capacidad de difusión del monóxido de carbono y la PaO2 suele estar levemente disminuida. Cuando está muy disminuida sugiere alteraciones como CIA, CIB o hepatopulmonar. Y la presión arterial de CO2 suele estar levemente disminuida porque como estos pacientes son disnéicos hiperventilan un poco. Si llega a estar elevado uno debe considerar pues que el paciente está enfisematoso o hipoventilando como en SAOS o como en EPOC o cosas por el estilo. ¿Cómo va a ser entonces el abordaje de estos pacientes? Yo tengo mi paciente, yo creo que puede tener hipertensión pulmonar, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero es pues hacer esta historia clínica muy completa, examen físico completo, paraclínicos y ver si tiene o no algo sugestivo de hipertensión pulmonar. Descartar aquellos diagnósticos diferenciales que pueden ser más comunes como falla cardíaca, como EPOC, como asma, entre otras. Y si yo definitivamente digo no, puede que tenga hipertensión pulmonar, determino la probabilidad, que vamos a ver que la probabilidad se determina con un ecocardiograma transtorácico. Y posterior a haber hecho la probabilidad, voy a hacer o no el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Entonces, ya hablamos de los primeros dos aspectos, ¿cierto? De los diferenciales y la historia clínica. ¿Cómo determino esa probabilidad? Entonces, la probabilidad baja va a ser aquella que tiene una velocidad de regurgitación tricuspidea menor a 2.8 sin signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, que básicamente son aquellos signos que nos hablan de compromiso del ventrículo derecho. ¿Listo? Ahora, en cuanto a la probabilidad intermedia, voy a hablar de una velocidad de regurgitación tricuspidea entre 2.9 a 3.4 o una TRB menor a 2.8 con signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar. Y en la probabilidad alta voy a hablar de una velocidad de regurgitación tricuspidea mayor a 3.4 o una TRB entre 2.9 y 3.4 con signos ecocardiográficos. Es importante saber que la PSAP, que es algo que utilizan un montón y que creo que es lo que uno más ve realmente en los hospitales porque todavía no es muy común que reporten el TRB dependiendo de en dónde hayan hecho el ecocardiograma del paciente. Entonces le dicen a uno que con la PSAP uno hace hacer la probabilidad, que si está mayor a 25, que mayor a 50, que probabilidad de hipertensión pulmonar arterial severa, bla bla bla. Pero realmente la PSAP tiene una pésima correlación con la presión media de la arteria pulmonar. Por lo cual está claro desde hace rato que lo que tenemos que utilizar para determinar la probabilidad de hipertensión pulmonar en los pacientes a nivel del ecocardiograma es el TRB y los signos ecocardiográficos de compromiso del ventrículo derecho. ¿Qué voy a hacer entonces conforme a mi probabilidad? Si yo tengo una probabilidad baja porque tengo un TRB menor a 2.8 y no tengo otros hallazgos ecocardiográficos, la probabilidad definitivamente es baja y voy a buscar otro diagnóstico. Ahora, si tengo una probabilidad intermedia o si tengo una probabilidad alta, usualmente lo que yo voy a hacer en estos escenarios es valorar cuáles son los factores de riesgo que ese paciente tiene realmente para hipertensión pulmonar. Si los tiene, porque por ejemplo está una tromboembolia o porque por ejemplo tiene todo para pensar en hipertensión pulmonar, pues voy a hacer la parte de la intervención para realizar el diagnóstico. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese diagnóstico? Entonces, el abordaje diagnóstico, si yo definitivamente digo, vea, mi paciente tiene una probabilidad intermedia o una probabilidad alta de hipertensión pulmonar, lo primero es ver si esa vaina es del grupo 2. Recordemos que el grupo 2 era la hipertensión pulmonar debida a falla cardíaca izquierda. Entonces, mil disculpas. Entonces yo digo, no, pues es del grupo 2, el paciente tiene una falla cardíaca, es clarísimo que tiene una FEBI del 20%, eso le está generando congestión pulmonar, listo, es una hipertensión pulmonar del grupo 2.
Si no me queda tan claro que sea del grupo 2, entonces digo, venga, ¿será que es del grupo 3 o del grupo 4? Entonces el paciente tiene una neumopatía crónica, ¿será que tiene POC? ¿Será que tiene una fibrosis pulmonar? Y ahí yo me guío mucho con la radiografía o con el TAC que yo le haga. O el grupo 4, mi paciente ya tenía un TEP previo, ha tenido fenómenos tromboembólicos, ¿será que tiene la posibilidad de ser del grupo 4? Y conforme a eso yo ya hago el diagnóstico del 3 o del 4. Si definitivamente no es del 3 o del 4 y tampoco es del 2 o tengo dudas en esos escenarios, tengo que pensar que puede ser un grupo 1 o un grupo 5, es decir, una hipertensión pulmonar arterial o una miscelánea, y en ese escenario es que voy a proceder a hacer el cateterismo derecho, cateterismo de Schwann-Ganz, con el cual voy a hacer la medición de la hemodinámica y determinar si el paciente tiene o no hipertensión pulmonar. Pero fíjense que fue hasta este último paso que yo hice el diagnóstico invasivo. Antes de eso, de entrada, no es necesario hacerlo. Entonces la pregunta es, bueno, yo les dije que signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, pero ¿cuáles son esos signos ecocardiográficos que yo debo tener en cuenta conforme a la TRB? Lo primero es que yo vea un ventrículo derecho ensanchado en un parasternal corto, ¿cierto? Que yo vea el ventrículo derecho que está así, casi que más grande que el ventrículo izquierdo, eso es un signo. Que a nivel del 4 cámaras yo vea que el ventrículo derecho es más grande que el ventrículo izquierdo y que por ejemplo genera rectificación del septo, ¿cierto? O genera movimiento anormal del septum, ¿cierto? Entonces en esos escenarios, voy a ver si por aquí está la parte del movimiento normal del septum, no. Pero pues digamos que en estos escenarios tengo que pensar en la posibilidad de que el paciente tenga como tal una hipertensión pulmonar, que haya un aumento como tal del diámetro de la vena cava y que esa vena cava no sea colapsable, que tenga alteraciones como el tiempo de aceleración del tracto de salida del ventrículo derecho, que tenga alteraciones en el cambio del área fraccional del ventrículo derecho, que tenga alteraciones en la TAPSE que esté menor a 18 milímetros, que tenga alteraciones en la presión S', que tenga un área, digamos, de la aurícula derecha ensanchada, que tenga un aumento de la velocidad pico de la TRB, ¿cierto? Que es lo que hemos hablado, de la regurgitación tricuspidia. Y aquí tenemos otras, efusión pericárdica, que yo tenga una estimación de la arteria pulmonar, pues digamos como muy elevada, entre otras. Entonces fíjense que son un montón y realmente todo se traduce en gran medida a lo que es compromiso de cavidades derechas. Entonces siempre que tengamos un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar, búsquenle la TRB, búsquenle cómo está el ventrículo derecho y búsquenle cómo está la aurícula derecha y cómo está la parte de la TRB. ¿Listo? Hay algunos escenarios en los cuales la TRB puede sobreestimar, como en escenarios de gasto cardíaco aumentado como cirrosis o anemia en estados hiperdinamicos, y la TRB puede subestimar en escenarios de regurgitación tricuspida porque evidentemente pues va a haber mayor flujo y mayor velocidad a nivel, va a haber mayor flujo y menor velocidad, perdón, a nivel de la regurgitación, ¿cierto? Entonces aquí tenemos cuáles son esos hallazgos. Entonces en los ventrículos, busque eso, busque el diámetro y la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Busque cómo se está moviendo el septum cuando se da la contracción y busque cómo está la TAPSE. A nivel de la arteria pulmonar, ¿cierto? Entonces mire cómo está la velocidad de regurgitación, entre otras. Y a nivel de la vena cava inferior de la aurícula derecha, mire cómo están los diámetros de cada una de ellas y si la cava eso no es colapsable. Y conforme a eso usted se puede dar una idea. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer entonces en la parte del grupo 3 y el grupo 4? O sea, ya dijimos que en el grupo 2, que era pues digamos la parte del ecocardiograma, yo digo listo, el paciente tiene una hipertensión pulmonar y es del grupo 2 porque es una falla cardíaca. Hay un escenario como gris, por decirlo de alguna manera, que es cuando el paciente, por ejemplo, tiene una falla cardíaca con FEI preservada o con FEI moderadamente reducida, en donde yo digo, ¿será que esto verdaderamente es la causa de hipertensión portal? Ahí usualmente me tengo que ir a estudiar más cosas. En el grupo 3, la forma en la cual uno usualmente hace el diagnóstico o la aproximación diagnóstica es con una gamografía BQ, idealmente con tecnología SPECT, ya que tiene un valor predictivo negativo del 98%. Puede estar alterada en pacientes con patología del grupo 3 y ese es nuestro verdadero problema. Aquí qué pena yo les dije mal, con el grupo 4 es que yo hago la gamografía BQ porque pues es la tromboembólica. Y puede haber como tal enfermedad tromboembólica crónica en 7 a 10% de los pacientes con enfermedad no oclusiva o idiopática que hace parte del grupo 1. Si hay deposición extrapulmonar, ¿cierto? De la parte del SPECT, pues uno le sugiere como tal un shunt esa parte. Por si las moscas, por si no recuerdan que es una gamografía de ventilación-perfusión, lo que hacen es, imagínense, aquí está el paciente, le meten un radioisótopo inicialmente por la circulación y luego por la parte pulmonar. Y lo que uno espera es que la circulación pues pinte los dos pulmones y luego que la parte pulmonar también pinte los dos pulmones. Si por alguna razón en la circulación no me pinta un pedazo del pulmón, pero sí en la parte de la ventilación, pues eso quiere decir que ese paciente ventila pero no perfunda y muy probablemente tenga un componente oclusivo ahí que me sugeriría la parte trombótica.
En cuanto al TAC de tórax, va a ser el que más me va a servir para el grupo 3, en donde voy a identificar en primer lugar si hay signos o no de hipertensión pulmonar, hay poder el diámetro de la arteria pulmonar, la relación entre la arteria pulmonar y la aorta que sea mayor a 0.9, el grosor del tracto de salida del ventrículo derecho, la desviación septal, la relación entre el diámetro del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y buscar pues patrones radiológicos que me sugieran como tal el tipo 3, ¿cierto? Entonces un paciente que tenga signos de enfisema, que tenga signos de fibrosis, que tenga una NIU, que tenga una NINE o cosas por el estilo. Y es muy importante saber que el angiotac no es muy útil como tal para el diagnóstico del grupo 4. Hacer un angiotac buscando una enfermedad pulmonar tromboembólica crónica no es lo ideal. Es mejor hacer la gamografía BQ. Y en el resto de grupos pues yo voy a hacer como tal el cateterismo de la arteria pulmonar. Entonces, siempre que yo considere que voy a hacer un cateterismo de arteria pulmonar, tengo que sopesar el riesgo y el beneficio del procedimiento. Porque si bien tiene unos eventos adversos del 1,1% y una mortalidad escasa, pues digamos que igual es algo invasivo y demás. Hay ciertas contraindicaciones para el cateterismo de arteria pulmonar, como los trombos o el tumor en las cavidades derechas, los dispositivos cardíacos recién implantados en el último mes, válvulas mecánicas, que tenga algún clip como tal a nivel, por ejemplo, tricuspidio o infección aguda. Hay que llevar al paciente en las mejores condiciones posibles, entonces hay que tratar de manejarle todas las comorbilidades que tenga para que llegue a lo mejor posible a la realización del procedimiento. Y cuando uno hace un cateterismo de arteria pulmonar, pues no vaya a dejar de hacer parámetros hemodinámicos. Hágalos absolutamente todos para no tener que llegar a repetirlos. Tiene que medir las variables usualmente al final de la aspiración, y en pacientes con mucha variabilidad de estas variables, de las mediciones, realizar un promedio de 3 mediciones. Y siempre considerar shunt cuando uno tenga una saturación venosa pues muy alta, mayor al 75%, porque eso pues definitivamente no es normal. Entonces, ¿cuáles son aquellas variables que podemos medir en el cateterismo de arteria pulmonar? Hay algunas que son medidas directamente y otras que son calculadas dependiendo pues de la variable. Podemos medir la arteria a nivel de la aurícula derecha. Podemos medir la presión sistólica, diastólica y media de la arteria pulmonar. Podemos medir la presión de cuña, podemos medir el gasto cardíaco, la saturación venosa mixta de oxígeno, la saturación arterial de oxígeno y la presión arterial sistémica. Y aquellos que calculamos, por ejemplo, es la resistencia vascular pulmonar, el índice de resistencia vascular pulmonar, la resistencia pulmonar total, el índice cardíaco, el volumen latido, el índice de volumen latido y el compliance arterial pulmonar. Entonces, aquí como se dan cuenta, usualmente dicen, se recomienda que se haga un cateterismo derecho para confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar, especialmente para hipertensión arterial pulmonar o enfermedad pulmonar tromboembólica crónica. Y esto les ayuda para soportar, digamos, medidas de tratamiento. ¿Por qué no es tan importante, por ejemplo, en un grupo 2, que es el que yo les dije, ese no tanto? Porque ahí vamos a ver que realmente no hay mucho que ofrecerles en términos de manejo para la hipertensión pulmonar. Lo mismo en el grupo 3, lo mismo en parte en el grupo 5, que el grupo 5 sí usualmente se da de cateterismo, pero sobre todo el grupo 2 es donde uno más se debe pensar si verdaderamente ese paciente le sirve o no hacerle el cateterismo. En pacientes que tengan sospecha de hipertensión pulmonar se recomienda que se haga el cateterismo en centros de experiencia, ¿cierto? Es muy importante y que se realice pues toda la valoración hemodinámica completa siguiendo los protocolos estandarizados. Entonces, ¿cómo funciona esta vaina del cateterismo de la arteria pulmonar? ¿Cierto? A uno cogen y le insertan por la yugular el catéter, ¿cierto? Eso después va como aquí a la subclavia, bla, 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 llega por la vena cava superior y llega a la aurícula derecha. Aquí imagínense que tenemos el corazón. Entonces llega aurícula derecha, ventrículo derecho, y aquí, pues aquí usualmente lo que hacen es inflar un balón, porque el balón hace que vaya en dirección hacia la arteria pulmonar. Entonces coge y pum, se sale por la arteria pulmonar, luego se va por la arteria pulmonar y aquí el balón en un punto llega y se ocluye con un vaso pulmonar. Entonces, a medida que vamos viendo acá, el paciente aquí uno le puede ir midiendo la presión arterial, le puede ir midiendo la presión, bueno, la presión ahí como venosa más bien central. A medida que está a nivel de la cava, le puede ir la presión venosa central, aquí le puede medir la presión de la aurícula, aquí le puede medir la presión del ventrículo, aquí le puede medir, por ejemplo, lo que sería la presión arterial pulmonar, sistólica, diastólica y media, puede medir aquí la saturación venosa mixta de oxígeno, y aquí cuando esto se tranca, cuando eso se tranca, ¿cierto? Imagínense ya cuando el balón llegó acá y el balón se tranca con una arteria pulmonar, teóricamente aquí deja de haber flujo. La razón por la cual deja de haber flujo es porque ya no hay gradiente de presiones entre esto y lo que sería las cavidades izquierdas del corazón, por lo menos la aurícula izquierda, ¿cierto? Entonces uno puede decir que en este momento se equiparó la presión de aquí con la de la aurícula izquierda. Y por eso esta que es la PCWP, ¿cierto? O la presión de cuña, es el reflejo de la presión de la aurícula izquierda. Y por eso es que esto me habla de un componente izquierdo, a pesar de que yo con el cateterismo no mido la presión de las cavidades izquierdas. Esta es una forma indirecta de hacerlo y que me dice si tengo o no un compromiso del lado izquierdo del corazón. ¿Listo?
¿Qué otros exámenes le puedo hacer a estos pacientes? Resonancia magnética cardíaca, que puede dar información respecto al funcionamiento y compromiso miocárdico, pero eso realmente no está estandarizado. Aquí no se pueden medir parámetros de presión pulmonar ni nada por el estilo. La prueba de ejercicio, que es la ergospirometría, puede ser útil para determinar, por ejemplo, el tipo y mecanismo de hipertensión pulmonar. Lo característico usualmente es que haya digamos, una VO2 pico, una relación entre dosis y frecuencia cardíaca y una expiración como tal total de CO2, una presión expirada bajos. Bueno. A nivel del cateterismo derecho con ejercicio, usualmente se reserva para pacientes con disnea que tengan todos los estudios normales. Usualmente se hace un test de ejercicio incremental y lo que uno hace es ir valorando la cuña, la presión arterial pulmonar media, saturación venosa, saturación arterial y gasto cardíaco. Y conforme a eso uno puede ver si hay efectivamente una hipertensión pulmonar del ejercicio con una elevación de más de 3 como ya hemos visto. Y conforme a eso, si uno hace la relación con el gasto cardíaco de la cuña o algo por el estilo, uno puede tratar de determinar si el problema es más del lado derecho, vasculatura pulmonar, o más del lado izquierdo, afección pues digamos cardíaca. Hay gente que dice que se puede hacer un test de fluidos en pacientes con una cuña menor de 15 pero que tienen alta sospecha de afección cardíaca izquierda. ¿Qué es lo que hace uno? Le pone 500 cc en 7 a 10 minutos y si la cuña se le va por encima de 18 uno dice, no, si el componente o el compromiso era más de falla cardíaca izquierda. ¿Listo? Y en diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, digamos, esto va a ser diagnóstico, o sea, hacer este test de fluidos y que se le dé la cuña por encima de 18 va a ser diagnóstico como tal. Y aquí tenemos entonces el algoritmo de resumen de cómo vamos a hacer el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Si yo tengo un paciente que tiene una disnea que no me queda clara, que tiene sospecha de hipertensión pulmonar, pues lo que yo voy a hacer es hacer una valoración completa, hacer una sospecha de la causa, ¿cierto? Usualmente con el ecocardiograma pues voy a determinar la probabilidad, ¿cierto? Y si definitivamente tiene probabilidad intermedia o alta, pues uno se va por acá. Si lo que yo sospecho es una afección cardíaca, lo que voy a hacer es un ecocardiograma. Y conforme al ecocardiograma voy a determinar la probabilidad, si es intermedia o alta, voy a hacerle estudios. Si es baja, pues voy acá. Ahora, si el problema es más bien pulmonar, yo le hago como todos los estudios y si los estudios son sugestivos, ¿cierto? Pues digamos que tengo que hacer aquí la parte de la remisión, pero si definitivamente la probabilidad fue baja por el lado cardíaco, aquí los estudios son negativos y tiene una probabilidad baja, pues búsquele otra causa y si la identifica, maneje esa otra causa. Aquí tenemos entonces como el resumen de lo que uno puede hacer, sobre todo en términos de cada una de las patologías de hipertensión pulmonar. Fíjense que no incluyen a las 5. La presentación clínica, pues básicamente recordar que en general va a ser la misma para todos en términos de disnea, pero el grupo 1 va a tener sus etiologías, por ejemplo, autoinmunes, el grupo 2 va a tener los signos de falla cardíaca izquierda, el grupo 3 va a tener EPOC, fibrosis pulmonar o algo, y el grupo 4 va a tener usualmente algo que explique como tal la parte de la tromboembolia. La radiografía de tórax también va a ser útil en estos escenarios para ver si, por ejemplo, el componente izquierdo o solo componente derecho. A nivel, por ejemplo, de la función pulmonar puedo ver alteraciones. El ecocardiograma va a ser muy útil para la probabilidad, pero también para ver si hay signos, por ejemplo, de falla cardíaca o cosas por el estilo. Lo mismo el TAC de tórax y así sucesivamente. Si yo diagnostico la hipertensión pulmonar, ¿cuáles son los paraclínicos iniciales que le va a pedir a mi paciente? Hemograma, electrolitos, función renal, perfil hepático, ferrocinética, péptidos natriuréticos, serología para VIH y hepatotropos, screening de autoinmunidad, TSH y usualmente una ecografía abdominal con énfasis en hígado y en riñones. Sirve como tal en términos de prevención hacer tamizaje en asintomáticos, depende, ¿cierto? En donde se ha visto que puede llegar a ser costo efectivo es en pacientes con esclerosis sistémica o esclerodermia. Uno utiliza el algoritmo DETECT, que básicamente utiliza el ecocardiograma y otros parámetros, y conforme a este algoritmo uno determina si el paciente hay que hacerle o no un cateterismo derecho. En pacientes que son portadores de la mutación de proteína morfogénica ósea 2, uno debe hacer por lo menos un tamizaje anual. En pacientes de primer grado, con pacientes con hipertensión pulmonar arterial hereditaria y pacientes en estudio pretrasplante hepático, son aquellos en los cuales uno hace la tamización. Diferente a hacer tamización con cateterismo, la búsqueda activa de síntomas, donde uno más tiene que estar pensando, bueno, si me empieza a hacer síntomas, voy y lo estudio de una, es en VIH, en pacientes con enfermedades autoinmunes o en pacientes con TEP o disnea crónica. ¿Qué debe incluir un centro de hipertensión pulmonar? Que es algo que, digamos, se habla un montón. Si ustedes se fijan aquí en este algoritmo, nos decían, remita a un paciente a un centro de hipertensión pulmonar. Aquí está. Aquí, ¿cierto? Centro de hipertensión pulmonar. El centro de hipertensión pulmonar, digamos que es una institución especializada precisamente en diagnóstico y manejo de hipertensión pulmonar. Dentro de este centro de hipertensión pulmonar tenemos aquellos como las patologías, las especialidades multidisciplinarias que sí o sí tienen que haber: cardioneumo, cirujano cardiotorácico, radiología intervencionista, especialistas de enfermería, manejo de datos, etc. Y puedo tener alteraciones o especialidades, perdón, adicionales, como por ejemplo patología, como por ejemplo cardiopediatría,
neumopediatría, ginecología, hepatología, entre otras. Y conforme a eso, pues digamos que yo tengo que hacer todo un abordaje multidisciplinario e integral para conforme a eso poder establecer el diagnóstico y el manejo más apropiado para mi paciente. Evidentemente esto es, entre comillas, un utópico porque no es algo que se pueda tener en todos los países, pero lo ideal sería por lo menos que los pacientes de hipertensión pulmonar que van a recibir manejo dirigido, como el grupo 1, como el grupo 4, los manejara alguien que fuera experto en hipertensión pulmonar. Habiendo salido entonces de esa introducción de lo que fue la presentación clínica, el diagnóstico y la clasificación, hablemos de la hipertensión pulmonar en la que más se enfoca la guía, que es la hipertensión pulmonar arterial o la hipertensión pulmonar del grupo 1. ¿Y por qué es en la que más se enfoca la guía? Porque es en esta en donde más tenemos estudios, evidencia y demás de que podemos hacer algo para intervenir propiamente la hipertensión pulmonar. En otros escenarios, como por ejemplo les explicaba en el grupo 2, tengo que intervenir en la falla, pero no intervengo la hipertensión pulmonar. Esto sí lo hago en el grupo 1. Entonces, en términos de introducción, la prevalencia se dice que más o menos es 48 a 55 por cada millón de habitantes, afecta más a mujeres, jóvenes y caucásicas, y cada vez más se diagnostica la versión idiopática en mayores de 65 años. Antes uno decía el grupo 1 es para jóvenes, vean que cada vez más hay adultos en los cuales tienen un grupo 1. La principal etiología a nivel mundial va a ser la esquistosomiasis y la prevalencia va a ser variable según la etiología, siendo más prevalente en esclerodermia y en cardiopatías congénitas. Puede ser debido a muchas otras etiologías, además de esclerodermia y cardiopatías congénitas. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, la idiopática, que es muy común, la asociada a enfermedad de tejido conectivo, cardiopatías congénitas e hipertensión portal. Aquí tenemos algunas de las drogas o toxinas que se pueden asociar con hipertensión pulmonar. Aquellas que tienen una asociación definitiva, sobre todo son aquellos medicamentos que se utilizan para adelgazar o para disminuir de peso, como por ejemplo la desfenfluramina, la fenfluramina. Hay otros como por ejemplo las metanfetaminas, el benflureno, entre otras, ¿cierto? El dasatinib. Y hay unos que tienen una posible asociación, como por ejemplo la cocaína, como por ejemplo el sofosbuvir, que se utiliza para el manejo de la hepatitis C, como por ejemplo la leflunomida, el L-triptófano, como por ejemplo algunos solventes, como por ejemplo la hierba de San John, entre otras. ¿Cuál va a ser la fisiopatología en estos escenarios? La fisiopatología usualmente en estos escenarios va a ser que tenemos una alteración sobre todo de 3 vías que generan afecciones. ¿Qué afecciones van a generar? Obstrucción arterial, que va a ser por vasoconstricción y que va a ser por cambios como tal a nivel histológicos que yo puedo encontrar. ¿Qué alteraciones puedo encontrar a nivel histológico? Engrosamiento de la media, proliferación de la íntima, lesiones plexiformes, y aquí tenemos lo que les hablaba de la vasoconstricción y en muchos escenarios microtrombosis asociada en cada uno de estos vasos, que todo se va a traducir en que se cierre el vaso pulmonar y que por ende haya hipertensión pulmonar arterial. Voy a tener sobreactivación de la vía de la endotelina, en donde voy a tener aumento de la endotelina y de la vasoconstricción y proliferación que generan los receptores de endotelina. Voy a tener alteraciones en la vía del óxido nítrico y del GMP cíclico, que va a generar una alteración en la vasodilatación y la antiproliferación que suele generar el óxido nítrico. Como esto está inhibido, se potencia, por decirlo de alguna manera, esa vasoconstricción y proliferación de las células de la íntima y de la media. Y voy a tener alteraciones en la vía de las prostaciclinas. La vía de las prostaciclinas, usualmente al igual que el óxido nítrico, favorece la vasodilatación y la antiproliferación, pero esto va a estar afectado e inhibido en estos pacientes y por ende se va a estar promoviendo esa vasoconstricción y esa proliferación. El diagnóstico, como ya vimos, pues usualmente va a ser con un cateterismo derecho, un paciente con una sintomatología sugestiva, en ocasiones con una etiología también sospechada que sea sugestiva como esclerodermia, en el cual yo digo este paciente puede tener hipertensión pulmonar. Le hago un eco, tiene una probabilidad intermedia o alta, no tiene compromiso derecho, no hay sospecha de que sea un grupo 3 o un grupo 4, entonces me voy a cateterismo. En el cateterismo le va a encontrar pues la hipertensión pulmonar, la resistencia vascular pulmonar elevada, que usualmente va a ser por encima de 3, pero recordemos que esta guía hablamos de por encima de 2, y usualmente va a tener una cuña normal, no va a tener componente izquierdo asociado. Y usualmente es un diagnóstico de descarte, digámoslo de alguna manera, o exclusión, en donde yo tengo que haber descartado sobre todo los otros grupos de las patologías. Como les dije, son muchas las etiologías que pueden estar incluidas dentro del grupo 1, pero tenemos la variante genética o hereditaria, la idiopática, drogas o toxinas, VIH, entre otras. En términos de la variante genética o hereditaria, son cada vez más los genes relacionados con este tipo de hipertensión pulmonar y es muy importante que todos los pacientes requieren de consejería genética, sea para hacerle los estudios o por lo menos para educación de cuándo preocuparse en términos de alguna sintomatología.
Dado el gran número de genes, cada vez más es difícil utilizar paneles genéticos, pero ahorita pues digamos que cada vez más se está potenciando, se está utilizando lo que es la secuenciación de última generación. Eso no va a ser un problema pues a futuro. Aquí están todos los genes que se han asociado, quizá el que más se habla de ellos sobre todo es la alteración del receptor de la proteína morfogénica ósea tipo 2, que es como el que más se ha descrito, pero tenemos muchos otros como ustedes pueden encontrar ahí. Si yo definitivamente tengo un paciente ya diagnosticado, tiene una hipertensión pulmonar del grupo 1, lo que sigue en ese paciente es estratificar el riesgo. Y la estratificación del riesgo se puede hacer a través de múltiples scores, como por ejemplo, no sé, vamos a ver ahorita algunos, el de la Sociedad Europea, tenemos varios que se han creado. Pero en general casi todos comparten una misma serie de variables y es porque aquellas variables que son predictoras de mortalidad en hipertensión pulmonar son, en primer lugar, la clase funcional de la OMS. ¿Qué tan ahogado está ese paciente? En segundo lugar, la caminata de 6 minutos. ¿Qué tan afectada está la capacidad de ejercicio de ese paciente? En tercer lugar, la presión de la aurícula derecha y en cuarto lugar, el índice sistólico. De diagnóstico, uno recomienda utilizar un sistema de 3 colas: bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Pero de seguimiento uno prefiere utilizar un sistema de 4 colas que ya vamos a ver. Entonces para el diagnóstico, yo diagnostico a mi paciente y yo digo, bueno, mi paciente tiene un bajo riesgo, un riesgo intermedio, un riesgo alto. ¿De qué va a depender eso? Tiene signos de falla cardíaca derecha, tiene progresión sintomática o clínica, ha tenido síncope, cuál es su clase funcional de la OMS, cómo está su caminata de 6 minutos, ¿cierto? Cómo está la parte, digamos, de la ergoespirometría, cómo están los biomarcadores, cómo está el eco, cómo está la resonancia magnética cardíaca y cómo están las hemodinámicas. Si el paciente tiene signos de falla cardíaca derecha, está evolucionando muy rápido, tiene síncope a repetición, una clase funcional del grupo 4, una caminata de 6 minutos menor a 165, un VO2 máximo o pico menor a 11, unos BNP o NT-proBNP marcadamente elevados, alteraciones ecocardiográficas de compromiso ya marcado el ventrículo derecho, alteraciones en resonancia, alteraciones hemodinámicas severas, pues yo en esos pacientes voy a decir, eso ya definitivamente es un alto riesgo. ¿Por qué va a ser utilidad el riesgo? Porque me va a determinar a qué pacientes les entró más duro, por decirlo de alguna manera, en términos del manejo. Para el seguimiento voy a utilizar unas variables semejantes, donde utilizo la OMS, la caminata y los péptidos natriuréticos, y los voy a clasificar en bajo riesgo, riesgo intermedio bajo, riesgo intermedio alto o alto riesgo. ¿Qué otros scores existen? El REVEAL, el de Suecia, el Compera, el francés. Pero digamos que en general todos pues digamos que se asocian con una diferente pues digamos área bajo la curva, pero lo que se recomienda, por lo menos hablando de la Sociedad Europea, que es pues la que estamos valorando en estos momentos y estudiando, es el score de la Sociedad Europea, que es este que les mostraba anteriormente. Una vez entonces yo diagnostico a mi paciente y lo estratifico, lo que sigue es manejarlo. Existen unos aspectos generales del manejo de la hipertensión pulmonar que, aclaro de una vez, van a servir para todos los pacientes usualmente con hipertensión pulmonar independientemente del grupo. Ejercicio y rehabilitación pulmonar, vacunar a todos los pacientes contra influenza, neumococo, COVID-19, cesación de tabaquismo, dieta saludable, reducción de peso, soporte psicosocial y valoración integral para cualquier cirugía. El ejercicio es de gran utilidad porque se ha visto que aumenta el VO2 máximo, aumenta la caminata de 6 minutos y mejora la calidad de vida en los pacientes con hipertensión pulmonar, además de que hace mejoría hemodinámica y de función del ventrículo derecho, mejoría esquelética, mejoría de la función pulmonar, y a nivel molecular parece que también tiene un impacto en términos de la reducción de toda esa fisiopatología que hablábamos de la hipertensión arterial pulmonar. En cuanto al manejo de soporte, a todos los pacientes voy a indicarles oxigenoterapia si lo requieren y voy a determinar si lo requiero o no para un viaje en avión. Voy a ponerle diuréticos según la necesidad si tiene unos signos de falla cardíaca derecha. A todos los pacientes hacerles un adecuado manejo de comorbilidades, teniendo cuidado con el manejo de la falla cardíaca, porque si la falla cardíaca es exclusivamente derecha, ahí estamos en un terreno bastante gris en cuanto a si deberíamos utilizar o no todos los medicamentos que existen para falla cardíaca izquierda. Esos 4 fantásticos del sacubitril, valsartán, el ARA2 y todo eso, ¿se usan o no se usan en falla derecha? Es discutible y no hay suficiente evidencia para recomendar algo a favor o en contra. Se hace manejo etiológico, por supuesto, si tiene esclerodermia lo inmunosuprimo, si tiene VIH le hago el manejo, pues digamos, antirretroviral. Anticoncepción es de gran importancia porque las embarazadas con hipertensión pulmonar que se embarazan, les va muy mal, ¿cierto? A las mujeres, con hipertensión pulmonar que se embarazan les va muy mal porque se altera toda la hemodinámica pulmonar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas pacientes, hay muchas que igual van a querer tener hijos, hay que tratar de llevarlas en el mejor escenario posible y recordar que existen varios medicamentos que no tienen pues digamos como mucha seguridad en términos del embarazo.
Y a todos los pacientes se les maneja la ferropenia. Eso ya es una indicación claramente establecida en las guías de hipertensión pulmonar, en donde si un paciente tiene ferropenia, yo se la manejo y eso se ha demostrado que mejora la capacidad del ejercicio y podría disminuir las necesidades de hospitalizaciones en estos pacientes. Hay una duda bastante grande en esta parte del manejo de soporte de si yo debo o no anticoagular a estos pacientes. Porque como vimos en la fisiopatología, hay algo ahí de microtrombosis que podría explicar el por qué sería beneficioso anticoagular a estos pacientes. Entonces vamos a hablar y dilucidar un poquito algunos de los conceptos que hablamos en esta parte del manejo de soporte. En oxigenoterapia es importante aclarar que la guía como tal no tiene unas indicaciones claras de cuándo formular oxigenoterapia a los pacientes, pero en la gran mayoría de los escenarios y bibliografías donde uno lee aparte de la guía le dicen que usualmente utilice los mismos parámetros que se utilizan en EPOC. ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan en EPOC? Paciente con hipoxemia sostenida con una PaO2 menor a 55, o saturación menor a 88, oxígeno. Si tiene presencia de cor pulmonale, signos de falla derecha y tiene una PaO2 entre 60 y 55, una saturación menor a 90%, si tiene hematocrito mayor a 55%, cosas por el estilo, también va con oxígeno. ¿Listo? Serían aquellos escenarios. Como les digo, es evidencia derivada de pacientes con EPOC. La guía europea recomienda a todos con una PaO2 menor a 90 y saturación menor a 92% al menos en 2 ocasiones. Pero pues eso puede ser discutible, por ejemplo si estamos en Bogotá, ¿cierto? El paciente hasta cuándo le voy a tolerar su hipoxemia y demás, y por eso hay muchos que lo que indican o que prefieren usualmente son estas indicaciones de EPOC. En cuanto al viaje aéreo, usualmente lo que se puede hacer con estos pacientes es algo que se llama el HAST, ¿cierto? Que es una inhalación de un gas con una mezcla de FiO2 al 15.1%, que más o menos simularía la PiO2 que uno tendría a 2.438 metros. Es decir, a esos pacientes que vienen a nivel del mar, los ponen más o menos a como si respiraran si estuvieran aquí en Bogotá. ¿Qué hace uno entonces en estos escenarios? Conforme a si el paciente se desatura o no, conforme a que también le da al paciente en la caminata de 6 minutos y se desatura bajo de 84% o no, determina si necesita uno, oxígeno en el vuelo. Si el paciente normalmente no utiliza oxígeno y está desaturado o se desatura en la caminata de 6 minutos, uno le da oxígeno para el vuelo a 2 litros por minuto. Si ya tenía oxígeno, ¿cierto? Y el oxígeno estaba a más de 4 litros por minuto, lo ideal es que no viaje. Pero si está menos de 4 litros, uno lo que hace es aumentarle 1 a 2 litros por minuto, ¿cierto? Y en aquellos pacientes en los que no cumplen ninguna de esas consideraciones, usualmente uno podría no formulárselos. Aunque la guía europea recomienda a todos con una PaO2 menor a 90 y una saturación menor a 92% si ya usa, ¿cierto? Pues le recomiendo 2 litros por minuto y si ya usa, pues subirle al litraje. La quiabina, como estamos viendo acá, equivale a una altitud de 2.438 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a la anticoagulación, la recomendación como tal que tenemos en la guía es que no se recomienda en general para los pacientes con hipertensión pulmonar arterial. ¿Y qué nos dice la evidencia? Que aquellos pacientes en los cuales tal vez podría haber algo de beneficio es en aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar idiopática y tal vez podría llegar a servir en aquellos pacientes con hipertensión pulmonar mediada por drogas. Pero fíjense que en enfermedad conectiva cruza la unidad y en mediada por drogas también queda ahí en el palo, pero alcanza a cruzar la unidad. Entonces, cuando uno mira, en la gran mayoría de la literatura le dicen, si va a considerar anticoagularlo, hágalo en el paciente con hipertensión pulmonar idiopática y en los otros quizá el riesgo sea mayor que el beneficio. En términos de la ferropenia, fíjense como lo que yo les mencionaba, si uno le corrige la ferropenia a los pacientes que tienen déficit de hierro, independientemente de si tienen o no tienen anemia, cuando tienen ferropenia con una ferritina menor a 100 o ferritina entre 100 a 300 con una saturación menor a 20%, cuando uno les hace eso, les mejora la caminata de 6 minutos, les mejora la disnea y les disminuye las hospitalizaciones. Se puede utilizar, digamos, hierro tanto oral como endovenoso, aunque en general vamos a ver que en la gran mayoría de los escenarios de ferropenia funcional, que es la que se asociaría usualmente a anemia, a hipertensión pulmonar, que es pues por inflamación, uno suele preferir la vía endovenosa que la vía oral. Y para terminar la parte del manejo de la hipertensión pulmonar del grupo 1 tenemos que hablar de cómo vamos a hacer el manejo específico de estos pacientes. ¿Cuál va a ser ese manejo dirigido que yo les comentaba para hipertensión pulmonar? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es determinar si el paciente es o no candidato a test de vasorreactividad y si sí, usarlo. Después de eso, ver ese riesgo basal del paciente conforme a la estratificación que ya habíamos mencionado con la escala de la guía europea y después de eso determinar si el paciente necesita o no un manejo avanzado. ¿Listo? ¿Dónde hay beneficio demostrado de manejar a los pacientes? Aquellos que tienen presión arterial media mayor a 25 y resistencia mayor a 3. Pero recordemos que la definición es mayor a 20 y una resistencia vascular pulmonar mayor a 2. ¿Qué es esa vaina del test de vasorreactividad? El test de vasorreactividad es algo que solo voy a hacer en aquellos pacientes con hipertensión pulmonar arterial genética, idiopática o por drogas o toxinas. ¿Por qué lo voy a hacer solo en esos pacientes? Porque solo es en esos pacientes en donde por lo menos el 10 al 20% se van a beneficiar y de esos solo el 5% van a lograr una respuesta sostenida.
Entonces yo ponerme a hacerle esto a todo el mundo pues sería muy costoso y no sería efectivo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A esos pacientes yo voy a estar en el cateterismo y dentro del cateterismo derecho les voy a poner óxido nítrico, les voy a poner hiloprost o epoprostenol, ¿cierto? Antes se utilizaba la adenosina, pero eso tiene una muy alta tasa de reacciones adversas, entonces ahorita ya no se recomienda. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Si mi paciente tiene una reducción de la arteria pulmonar, de la presión arterial de la media de la arteria pulmonar mayor a 10 milímetros de mercurio y llega a un valor mínimo pues de 40 milímetros de mercurio, yo digo, ese paciente es respondedor, tiene un test de vasorreactividad positivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que le voy a manejar, por lo menos de entrada, su hipertensión pulmonar con calcio antagonistas. ¿Listo? Después de eso, voy a hacerle seguimiento y voy a ver si el paciente tiene o no respuesta a esos calcio antagonistas. ¿Cómo voy a considerar que un paciente es respondedor? Cuando tiene una clase funcional 1 o 2 y cuando tiene una mejoría o hemodinámica sostenida, ¿cierto? Que es aquella que está igual o por lo menos o mejor a la que yo logré en el test de vasorreactividad, por lo menos un año después de calcioantagonistas como monoterapia. Como les dije, solo el 5% van a lograr esta respuesta sostenida, el resto pues no sirven y terminan pasando a lo que sería el manejo dirigido. Aquí tenemos, como les decía, el óxido nítrico, hiloprost y epoprostenol, la vía, el tiempo de vida media y la dosis que voy a utilizar y la duración para ese test de vasorreactividad. Y si yo definitivamente mi paciente tiene un test de vasorreactividad, le puedo poner amlodipino, diltiazem, felodipino, nifedipino. Esta es la dosis inicial y esta es la dosis como tal objetivo en esos pacientes. ¿Y qué es lo que uno debe hacer? Un seguimiento muy cercano, después de 3 a 4 semanas de terapia, uno le debe hacer las pruebas nuevamente y conforme a eso determinar si el paciente sigue o no con beneficio de esos calcio antagonistas pues sí, de estos vasodilatadores. Si el paciente, digamos, tiene una clase funcional 1 o 2 y tiene una mejoría, pues definitivamente le voy a continuar el calcio antagonista. Mientras que el paciente que no logra mejoría, que sigue con una clase funcional baja o cosas por el estilo, pues sí voy a pensar en ponerle la terapia específica, ¿cierto? Y en aquellos pacientes que son o sea, que son respondedores, que tienen un test de vasorreactividad positivo, pero que definitivamente no les sirvió el calcio antagonista y me toca ponerles otro manejo dirigido, la recomendación es que igual no le continúe el calcio antagonista. ¿Listo? Y aquí está entonces el algoritmo de manejo. Tengo un test de vasorreactividad de mi paciente, lo refiero a un centro de experticia, le hacen el cateterismo y determinan. Si mi paciente tiene un test de vasorreactividad, le inicio el manejo y lo revaloro a los 3 a 6 meses. Y miro si el paciente está bien o no. Si está bien, le continúo la terapia y voy 6 a 12 meses. Si no está bien, voy acá y usualmente voy a empezar a hacer manejo dirigido. Entonces, ¿cuáles son esas opciones terapéuticas que tenemos para el manejo específico? Yo les había explicado en la fisiopatología que habían como 3 vías que estaban sobreexpresadas en estos pacientes. La de la endotelina, la de las prostaciclinas y la del óxido nítrico. Bueno, que estaba sobreexpresada y esta que estaba inhibida y esta que estaba inhibida. En la de la endotelina yo voy a tener, digamos, como medicamentos que son antagonistas del receptor de la endotelina. Y aquí tenemos, por ejemplo, unos que son selectivos del receptor de endotelina A, como el ambrisentan, y otros que son no selectivos como el bosentan y el macitentan, que afectan tanto al receptor A como al receptor B de la endotelina. En cuanto a la vía de las prostaciclinas, si mi problema es que eso está inhibido, lo que yo puedo hacer es pues ponerle prostaciclinas al paciente, ¿cierto? Y para ponerle prostaciclinas al paciente usualmente voy a tener epoprostenol, teprostinil, hiloprost, que dependiendo de cada uno ya vamos a ver que hay presentaciones endovenosas subcutáneas o orales, y el Selexipac, ¿listo? Y en términos de la vía del óxido nítrico, lo que yo puedo hacer es 2 cosas. Puedo inhibir a la fosfodiesterasa 5 y con eso aumento los niveles de GMP cíclico, o puedo utilizar un estimulante directo de la guanilato ciclasa sintasa, que es la que produce como tal el GMP cíclico. Aquí voy a tener pues el riociguat como estimulante de la guanilato ciclasa y el sildenafil y el tadalafilo como inhibidores de la fosfodiesterasa 5. ¿Qué van a generar cualquiera de estos 3 medicamentos que yo utilice? Vasodilatación y disminución en la proliferación de esas células que están generando toda esta parte de la fisiopatología de la hipertensión pulmonar. Entonces empecemos a hablar de cada uno de estos como medicamentos que tenemos de manejo específico. Cuando hablamos de antagonistas de receptor de la endotelina, como les dije, podíamos tener los selectivos y los no selectivos, conforme así era ambrisentan o conforme así era macitentan y bosentan. Lo que van a hacer es bloquear los receptores de endotelina en el músculo liso de las arterias pulmonares y por ende previenen vasoconstricción y proliferación. ¿Qué tenemos evidencia que hacen estos medicamentos? Mejoran síntomas, mejoran caminata de 6 minutos, mejoran hemodinámica pulmonar y mejoran tiempo de deterioro clínico. El ambrisentan es de presentación oral y es selectivo por los receptores A, digamos de endotelina, y el principal evento adverso va a ser el edema.
Por su parte, el suboxentán también es oral, es no selectivo y el principal evento adverso va a ser la elevación de las transaminasas e interacciones farmacológicas, por ejemplo con warfarina, con tadalafilo, con sildenafilo y con anticonceptivos orales, que es algo bastante importante a tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno habla de anticoncepción en estas pacientes. Y el macitentan también es oral, es no selectivo y lo que se ha visto es que puede como tal producir anemia. En cuanto a los inhibidores de fosfodiesterasa 5 y estimulantes de la guanilidato ciclasa, que son aquellos medicamentos que, como les dije, van a estimular el GMP cíclico, como les había dicho, la guanilata ciclasa la produce y la fosfodiesterasa es la que lo inhibe. Entonces, si estimulo a quien lo produce o inhibo al que lo degrada, pues aumento los niveles de GMP cíclico y eso lo que va a generar es vasodilatación por producción de óxido nítrico secundaria a esa elevación del GMP cíclico. ¿Qué tenemos evidencia que hacen estos medicamentos? Beneficio en la capacidad de ejercicio, beneficio sintomático, beneficio en parámetros hemodinámicos y en tiempo de deterioro clínico. Tenemos dentro de los medicamentos el sildenafil, que es inhibidor de fosfodiesterasa, el tadalafilo, que es inhibidor de fosfodiesterasa, y el riociguat, que es estimulante de guanilato ciclasa. En general, todos comparten eventos adversos relacionados con vasodilatación, cefalea, flushing, epistaxis, hipotensión, entre otras. Y algo muy importante es que no debo mezclar estos medicamentos. O sea, no voy a poner tadalafilo y riociguat en un mismo paciente. Utilizo alguno de los dos. Los tres son vía oral y pues se administran de esta manera. Y el último grupo de medicamentos de manejo específico que tenemos pues son los prostanoides o los análogos de las vías de las prostaciclinas. En este escenario, ¿qué van a hacer? Usualmente lo que van a hacer es inducir vasodilatación y van a tener varios efectos antiagregantes plaquetarios, citoprotectores, antiproliferativos, ¿listo? Y por eso lo que uno utiliza son análogos de prostaciclinas o agonistas como tal del receptor de la prostaciclina. Los eventos adversos son muy relacionados con vasodilatación, cefalea, flushing, dolor mandibular y en algunos escenarios diarrea. Y tenemos varios tipos. El epoprostenol se da en infusión IV y algo importante es que tiene que ser infusión IV continua. O sea, estos pacientes necesitan un acceso venoso continuo por donde les puedan poner el epoprostenol. El hiloprost tiene la posibilidad de darse inhalado, y tenemos el teprostinil, que el teprostinil se puede dar subcutáneo, endovenoso e inhalado. El que tiene aval por lo menos en Europa el subcutáneo, pero hay otros en escenarios u otros países en donde está avalado tanto el inhalado como el endovenoso. Hay otro que es el Veraprost, que es oral, que no has aprobado en Europa y yo personalmente nunca lo he visto, no sé si existe en América Latina y sus estudios realmente hasta el momento no han mostrado beneficios a largo plazo. Y el Celexipac, que es el que tenemos como presentación realmente oral, que es el que uno sí ve que utilizan en muchos escenarios para tratar de ahorrar la vía parenteral como tal en estos pacientes. Y aquí tenemos la posología de cada uno de ellos, hay una dosis de inicio, una dosis objetivo, no me voy a poner como a detenerme en cuál debe ser en cada uno de ellos, pero pues digamos que esa es la forma en la que lo iniciaría. ¿De qué sirve o cuál es la utilidad que verdaderamente ha demostrado? Pues digamos que aquí tenemos como los estudios, tenemos por ejemplo el Ambition, el Breathe, el Compass, el Freedom, el Patent, el Seraphim, que en general lo que han visto o lo que han hecho en la gran mayoría de los escenarios es utilizar o combinación de medicamentos o monoterapia de medicamentos contra placebo o contra la monoterapia de los mismos. Pero ¿qué es lo que uno mira? La gran mayoría de estos estudios lo que miran como desenlace primario, fíjense que son desenlaces pues que no son como de gran impacto. O sea, sí, muy bien, le mejoraste la caminata de 6 minutos, le mejoraste la resistencia vascular pulmonar, pero tu paciente se deterioró, tu paciente se murió más. Y fíjense que eso no lo miran casi ninguno de los estudios. ¿Cuáles sí lo hacen? El Freedom, que es el tiempo a primer evento de deterioro clínico, el Griffon, el Seraphim, el Ambition y el Breathe 2. ¿Listo? Y a raíz de estos es que si ustedes se fijan tenemos aquí combinación por ejemplo de ambrisentan, combinación de epoprostenol con bosentan, aquí tenemos bosentan en monoterapia, aquí tenemos teprostinil oral, aquí tenemos Celexipac oral y aquí tenemos macitentan en monoterapia. Y lo que uno mira y lo que se da cuenta es que pues esas combinaciones, ese tipo de medicamentos es usualmente los que uno más utiliza y realmente es porque pareciera que son los que más tienen evidencia. Aquí tenemos este artículo de la Sociedad Europea que dice, venga, pues hagamos un metaanálisis de estos estudios, no necesariamente que sean ensayos clínicos aleatorizados y miremos verdaderamente de qué sirve, ¿cierto? Y cuando uno mira, ¿cierto? En términos de lo que sería como la parte de para qué habría algo en hospitalización y en muerte, sí parece haber beneficio. Tenemos aquí 0.35 a 0.93 y aquí 0.25 a 0.65 de utilizar pues estos medicamentos. Los prostanoides específicamente tienen un metaanálisis como tal del Cochrane, que lo que muestra es que sí hay un beneficio, ¿cierto? Acá, de 0.38 a 0.94 en lo que sería la parte de mortalidad en estos pacientes.
Entonces yo digo, bueno, tengo antagonistas del receptor de endotelina, tengo lo que sería la parte de los estimulantes del óxido nítrico y tengo las estimulantes de las vías de las prostaciclinas. ¿Qué utilizo? ¿Cómo voy a basar mi estrategia para escoger esa terapéutica? Entonces va a depender de ese riesgo que habíamos dicho que hacíamos de 3 colas cuando diagnosticaba a mi paciente. Si mi paciente tiene riesgo bajo o intermedio, ya es claro que debo iniciar con combinación de terapia. Anteriormente uno decía que podía empezar con monoterapia en estos pacientes, pero eso ya está mandado a recoger y lo que uno va a hacer es doble terapia. Triple terapia si no tiene evidencia y eso nos los mostró el estudio Triton. ¿Cuáles son las combinaciones que más tienen evidencia? La del Ambition y la del Triton, que es ambrisentan tadalafilo y macitentan tadalafilo, y por eso suele ser la que uno más ve. Si el paciente tiene un riesgo alto, de entrada yo me tengo que ir más agresivo y tengo que medirme con triple terapia, incluyendo a un prostanoide. ¿Listo? Y la evidencia, digamos que no es la mejor, pero parece mostrar mejores resultados en estos pacientes de alto riesgo. ¿Listo? Y adicionalmente, si mi paciente yo lo considere como riesgo intermedio, pero tiene un compromiso hemodinámico severo, porque tiene, por ejemplo, una presión de la arteria, del atrio derecho mayor a 20, porque tiene un índice cardíaco ya disminuido, aquí el índice del volumen sistólico o una resistencia vascular pulmonar exageradamente elevadas, en el índice sistólico pues exageradamente bajo, yo debería de considerar a ese paciente tratarlo de entrada como un riesgo alto con su triple terapia. Aquí tenemos el Ambition fueron 500 pacientes con enfermedad pulmonar arterial naif de manejo, no les habían puesto absolutamente nada y tenía una clase funcional 2 a 3 con pues, evidencia de una presión arterial media de la pulmonar mayor a 25. Hicieron un compuesto de muerte, hospitalización, deterioro a hipertensión, pues desde la hipertensión pulmonar, progresión de la enfermedad o respuesta clínica insatisfactoria. Y hicieron la combinación de la terapia con ambrisentan y tadalafilo o la monoterapia de cada uno de ellos y demostraron de forma estadísticamente significativa que sí había mejoría en la combinación de la terapia. El Triton es algo pues muy semejante. Ese lo que añadió más es que buscó triple terapia y en la triple terapia pues no hubo beneficio en ese grupo de pacientes. Ahora, yo le empiezo el manejo a mi paciente, cómo lo voy a monitorizar y cómo le va a hacer el escalonamiento de ese manejo. Si el paciente, yo le empecé manejo, por ejemplo, con ambrisentan y con tadalafilo. Si yo logro que mi paciente se baje a bajo riesgo en la escala de 4 colas del seguimiento de la Sociedad Europea, lo que yo voy a hacer es continuarle el manejo. Nunca lo voy a desescalonar. Si permanece en riesgo intermedio o alto, yo digo, todavía no la estoy logrando y me toca ajustar la terapia. ¿Qué puedo hacer con ajustar la terapia? Existe un estudio que se llama el Replace que lo que dijo fue cambie el inhibidor de fosfodiesterasa por Riociguat. O sea, quite el tadalafilo y póngale Riociguat y miramos cómo nos va. O lo que usted puede hacer es adicionar prostanoide, que es lo que uno más ve que utilizan. Se puede utilizar, por ejemplo, Celexipac o Teprostinil, que son los que tienen más evidencia para mortalidad. Si usted me pregunta cuál mejor, pues yo diría Celexipac porque es oral. El Teprostinil usted se lo tiene que poner subcutáneo, que es el que está avalado en casi todo lado, a menos que usted tenga la presentación inhalada o endovenosa. ¿Listo? Y en todos los pacientes que tengan un riesgo intermedio alto y en seguimiento sigan en riesgo intermedio alto, mándelos a valoración pretransplante. ¿Existe algún rol de la monoterapia? Que yo les había dicho que eso casi que estaba mandado a recoger. Pues hay algunos que dicen que usted podría considerar en algunos pacientes específicos, sobre todo aquellos en los que no tienen evidencia, porque todos estos estudios del Ambition y demás y de combinación de terapia suelen ser en hipertensión pulmonar arterial idiopática, asociada a drogas y a medicamentos o asociada pues digamos como a la parte hereditaria, ¿cierto? Mientras que aquellos pacientes en los cuales no se tiene mucha evidencia, como por ejemplo VIH, como por ejemplo hipertensión portal, como por ejemplo falla cardíaca congénita, uno podría considerar en estos pacientes, vea, tal vez usted podría pensar en la posibilidad de darle monoterapia, ¿cierto? ¿En qué otros pacientes? Aquellos pacientes que fueron con un test de vasorreactividad positivo, que después de un año siguen únicamente con calcio antagonista y siguen respondedores, pues déjele solo eso, ¿cierto? Ese va a ser el único escenario en donde usted todavía no se va a ponerle la parte de la terapia dual. Ahora, si el paciente tiene indicación de terapia, ahí uno también podría empezar a sopesar, bueno, ¿será que le dejo monoterapia? ¿Será que le dejo terapia dual? Porque los estudios de terapia dual, por lo menos el Ambition, es en pacientes naif. Entonces, ¿qué hago con esos pacientes? ¿Cierto? Los pacientes que llevan más de 10 años con monoterapia antes de que salieran todos esos estudios y van re bien y siguen con un perfil de bajo riesgo, pues usted podría considerarlos ahí. Pacientes que tienen muchos factores de riesgo, muy comórbidos, mayores de 75 años, que tienen una enfermedad muy leve o que tienen una combinación de, pues tengan contraindicación para la combinación de la terapia, pues considere poner la monoterapia. Pero digamos que a grandes rasgos el mensaje es que piense usualmente en terapia combinada antes que en monoterapia. ¿Listo? Y aquí tenemos las recomendaciones como tal que nos dan para los pacientes con comorbilidades.
Si usted tiene un paciente con hipertensión pulmonar y tiene comorbilidades cardiopulmonares, usted podría considerar la monoterapia, ¿cierto? Con inhibidores de fosfodiesterasa 5 o con lo que serían los análogos de los antagonistas del receptor de endotelina. Si el paciente está haciendo el seguimiento y tiene comorbilidades y pues a pesar del seguimiento el paciente sigue malo, entonces pues en estos pacientes considere hacerle algo adicional, ¿cierto? Considere ponerle una terapia adicional basado en las comorbilidades, riesgos y demás. ¿Qué sigue a futuro? Pues obviamente tratar de intervenir en unas cosas más específicas. Aquí tenemos este nuevo medicamento que ya tiene un estudio fase 3 que le fue muy bien, que es el sotatercept. El sotatercept es un medicamento que actúa directamente sobre esta parte de lo que eran, ¿se acuerdan que yo les había dicho que hay una mutación de la proteína morfogénica ósea como tal en estos pacientes, en los que tienen hipertensión pulmonar arterial, pues digamos como hereditable? Lo que hace el sotatercept precisamente es tratar de hacer una estimulación acá de lo que uno buscaría normalmente estimular a través de la activación de la proteína morfogénica ósea y de esa manera hacer un efecto antiproliferativo que se genera cuando estos pacientes tienen esta mutación. Y se dieron cuenta que cuando uno pone el sotatercept, ¿cierto? Dependiendo de la dosis 0,3 o 0,7, a esos pacientes les iba mejor, ¿cierto? Por lo menos en términos de resistencia vascular pulmonar, les iba mejor. Entonces parece que el sotatercept va a ser algo a futuro que se puede implementar y así vienen muchos otros medicamentos que se están creando. ¿Cómo se va a hacer el seguimiento de estos pacientes? Al diagnóstico ya dijimos todo lo que hay que hacerles. Cada 3 a 6 meses le va a hacer valoración clínica, electro, caminata de 6 minutos y pues para clínicos básicos. Cada 6 a 12 meses les va a hacer usualmente el control de todo. Si le hizo cambio en terapia, a los 3 a 6 meses le hace control de todo y si se deterioró, le hace control de todo. Últimas medidas que podemos hacer en estos pacientes, es decir, ya tuvo un test de vasorreactividad positivo y le puse el amlodipino. No mejoró, entonces le puse la doble terapia con ambrisentan y tadalafilo. No mejoró, le cambié el tadalafilo a riociguat. No mejoró, le puse el prostanoide. No mejoró. ¿Qué hago con ese paciente? En esos escenarios, pues digamos que existen algunos procedimientos que se pueden utilizar, como por ejemplo crear shunts artificiales de derecha a izquierda para hacer un alivio de la presión pulmonar y la presión de las cavidades derechas. Como podría ser, por ejemplo, la septostomía atrial, que es hacer una CIA literalmente en el paciente, o hacer un shunt de POTS, que básicamente es volver a crear un ductus arterioso en estos pacientes. A nivel experimental está, por ejemplo, la denervación de la arteria pulmonar, pero pues toca esperar a ver cómo le van los estudios. Y trasplante. Considerar remisión al paciente que tiene una respuesta inadecuada a manejo, que sigue con riesgo intermedio alto, que tiene variantes que responden probablemente a la terapia como enfermedad venoclusiva o hemangiomatosis capilar. Y uno debe considerar si va a hacer trasplante de solo pulmón o de corazón-pulmón dependiendo de si tienen una afección cardíaca no corregible. Y no olvidar mandar a los pacientes a cuidados paliativos cuando lo necesitan, recordando que los cuidados paliativos no son solo para el paciente que se está muriendo, sino el paciente con disnea que no le logró manejar bien, dolor, hinchazón que no le logró manejar bien, pues edema, mándelo a cuidados paliativos. Y si definitivamente ya está en final de vida, pues empieza a hacer todo este manejo. Voluntades anticipadas, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, etc. Cuando voy a referir a mi paciente a trasplante, entonces aquí yo les dije aquellos pacientes que tengan un riesgo, por ejemplo, por RIVIL mayor a 7, aquellos pacientes que tengan una hospitalización reciente y que tengan deterioro de la hipertensión pulmonar, aquellos pacientes que necesiten terapia con prostaciclinas, aquellos pacientes que tengan, como les había dicho, esas variantes que uno sabe que son de alto riesgo como la enfermedad venoclusiva o como la hemangiomatosis, que tengan hallazgos, por ejemplo, de compromiso renal debido a la hipertensión pulmonar, entre otras. Y a quienes voy a listar como tal para el trasplante, que primero se le haya hecho toda la evaluación, que tengan un score de riesgo alto por la guía europea, un RIVIL mayor a 10, y que tenga una medicación apropiada, incluyendo los análogos de prostaciclinas, que tenga hipoxemia progresiva y que tenga progresión de la alteración hepática o renal. Y aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos mencionado hasta el momento, ¿cierto? Entonces tengo un paciente que tiene hipertensión pulmonar del grupo 1. Lo primero que voy a hacer es, si tiene indicación de test de vasorreactividad, le hago el test de vasorreactividad. Y si es positivo, pues lo trato con calcio antagonista. Si es negativo o no respondió, lo voy a hacer las medidas generales que ya dijimos: vacunación, ejercicio, rehabilitación pulmonar, planeación adecuada de las cirugías, anticoagulación si considero que tiene indicación, etc. Si el paciente tiene comorbilidades cardiopulmonares importantes, está muy llevado, etc., considere iniciar solo con monoterapia y conforme al seguimiento vea qué hace. Si el paciente no está en ese contexto, mire el riesgo. Si el riesgo es bajo o intermedio, le va a empezar terapia combinada con inhibidor de fosfodiesterasa y con antagonista del receptor de endotelina. Si el paciente tiene un riesgo alto de entrada, le vamos a iniciar con triple terapia incluyendo el prostanoide. Le hace un seguimiento y conforme al riesgo usted mira. Si el paciente tiene un riesgo bajo o un riesgo intermedio bajo, si es bajo le continúa, si es riesgo intermedio bajo
o le añade algo o le puede cambiar el tadalafilo por el riociguat, pero si es un riesgo intermedio alto o alto y todavía no tenía el prostanoide, se lo añade, y si ya lo tenía, pues trasplante pulmonar o mirar si es candidato a alguna terapia adicional o algo por el estilo. Hay un escenario muy importante que tenemos que hablar en estos pacientes y qué hacemos cuando se agudizan, cuando se presentan con una crisis de hipertensión pulmonar. ¿Cómo se van a presentar? Pues con una falla cardíaca derecha, y estos pacientes tienen un riesgo muy alto de mortalidad, porque hay que manejarlos en centro de experticia, porque usted tiene un paciente que le está poniendo muchos medicamentos que lo hipotensan y está con una falla cardíaca que incluso puede que se presente como un choque cardiogénico, pero si usted le quita el medicamento, le deja de vasodilatar la circulación pulmonar y le pone más poscarga al ventrículo derecho y eso lo choquea más, pero usted no quiere que se hipotense. Es un problemón manejar a estos pacientes cuando se agudizan. Entonces por eso hay que hacerlo en un centro de experticia. Requiere usualmente de monitorización continua, que puede ser no invasiva con péptidos, con troponina, con eco, mínimamente invasiva, por ejemplo, con catéter venoso central, o invasiva ya como tal con un Schwann-Ganz. Se busca en general que un paciente tenga una presión arterial sistólica como mínimo de 60. Lo que uno maneja usualmente es el desencadenante y la falla cardíaca derecha, buscando un balance hídrico negativo para disminuir la precarga del ventrículo derecho y buscando aliviar esa poscarga del ventrículo derecho con los vasodilatadores. Si requiere soporte, usualmente uno inicia inotropía con dobutamina o milrinone, aunque usualmente uno dice que debería iniciar noradrenalina o vaso con dobuta o milrinone. De estos, la vasopresina podría ser ideal porque la vasopresina tiene algo de vasodilatación pulmonar y uno lo mezcla con dobuta o milrinone y con eso le soporta al paciente. Y como última línea uno puede utilizar ECMO, pero siempre recordando que el ECMO es un trasplante a algo. Es un puente a algo, puente a trasplante, puente a recuperación o algo por el estilo. ¿Listo? A largo plazo no existe soporte mecánico en ventrículo derecho, entonces ECMO solo como puente a algo. ¿Qué complicaciones pueden tener los pacientes con hipertensión pulmonar? Arritmias, que se maneja conforme a las guías. Usualmente se favorecen estrategias de control de ritmo más que de frecuencia. Hemoptisis, siempre considerar la posibilidad de origen arterial y estudiar con angiotac. El manejo pues según las guías. Complicaciones mecánicas como aneurismas que generen compresión de arterias coronarias, de venas pulmonares, de bronquios o de nervio laringio recurrente. Aquí no es muy claro el manejo, excepto en arteria coronaria, donde pues uno le pone un stent. Hay unos grupos específicos, como yo les había dicho y ya les había mencionado, casi toda la evidencia está dada para hipertensión pulmonar del grupo 1, hereditaria, idiopática o por medicamentos o drogas y toxinas. ¿Qué hacemos con el resto? ¿Cierto? Por drogas y toxinas, pues digamos que como les había dicho es un diagnóstico de exclusión. Recordad que puede tener características de venoclusidad crónica o de mangiomatosis. ¿Qué debe hacer uno? Siempre retirar el medicamento y en bajo riesgo incluso dicen que uno podría considerar observación sin manejo específico. Incluso se ha visto que uno puede considerar desescalonar el manejo si retiró el medicamento y se alivia la hipertensión pulmonar. En enfermedad del tejido conectivo, hacer una adecuada caracterización, ya que puede tener componentes adicionales o diferentes al grupo 1, es decir, puede tener una hipertensión mixta tanto postcapilar como precapilar, y siempre hacer el manejo etiológico. En VIH, siempre iniciar TARF y considerar monoterapia en lugar de biterapia cuando le voy a hacer el manejo específico. En hipertensión portal, considerar monoterapia en lugar de biterapia y considerar el trasplante hepático, ya que los pacientes a mayor presión arterial pulmonar más se mueren después del trasplante, incluso se los puede llegar a contraindicar. Entonces, apenas la pille, considerar el trasplante hepático. Si es hipertensión pulmonar no clasificada, no dar manejo específico. Si es venoclusiva clónica o hemangiomatosis capilar, uno usualmente caracteriza la hipertensión pulmonar asociada, se caracteriza por hipertensión pulmonar asociada a edema pulmonar intersticial, crónico y proliferación capilar. Esas son como las características. El diagnóstico suele ser genético y no se recomienda la biopsia pulmonar. Y en general vamos a ver que nunca se recomienda la biopsia pulmonar para un diagnóstico etiológico de hipertensión pulmonar, independientemente de lo que uno esté sospechando. Y estos pacientes no suelen beneficiarse de la terapia médica, suelen ser bien poco respondedores a ella, por lo cual la única cura es el trasplante, y dentro de las indicaciones de referir a trasplante vimos que los pacientes con estos diagnósticos se mandan para allá. ¿Qué hacemos con las cardiopatías congénitas? Es una entidad cada vez más prevalente porque cada vez más hay cirugía cardiovascular que corrige las cardiopatías congénitas de los niños, pero en muchos escenarios pues esas correcciones implican un sobreflujo pulmonar que va a terminar en hipertensión pulmonar. Se debe determinar la posibilidad de la corrección quirúrgica del shunt que tengan los pacientes, hacer manejos de las complicaciones adicionales como hiperviscosidad por eritrocitosis, anticoagulación por aneurismas, trombos o arritmias, corrección de ferropenia, entre otras, y el manejo específico se suele iniciar con monoterapia en lugar de biterapia, y en estos pacientes pues considerar trasplante corazón-pulmón. Aquí tenemos algunas de las cardiopatías congénitas, la clasificación que ofrece esta guía respecto a cómo se puede clasificar la cardiopatía congénita en relación a la hipertensión pulmonar. Podemos tener el síndrome de Eisenmenger, que recuerden que el síndrome de Eisenmenger es cuando normalmente yo tenía un paciente, imagínense que tengo acá el corazón y tengo un defecto.
Y normalmente el defecto va de izquierda a derecha del shunt, ¿cierto? Y eso hace un sobreflujo pulmonar. Cuando ese sobreflujo pulmonar es demasiado y se empieza a sobrecargar y sobrecargar este ventrículo derecho, se empieza a hipertrofiar, y cuando la hipertrofia es suficiente para aumentar aquí la presión de tal manera que invierte el shunt, ahí hablamos de un síndrome de Eisenmenger, que es cuando se invierte el shunt de derecha a izquierda y el paciente empieza a tener circulación de sangre desoxigenada. Podemos tener asociado a shunts sistémicos pulmonares, podemos tener asociado a hallazgos o efectos pequeños o coincidentales, y podemos tener hipertensión pulmonar después de corrección, que la corrigieron, pero pues digamos persiste la hipertensión pulmonar. ¿Qué voy a hacer en estos pacientes? Pues digamos que lo que uno hace es caracterizar conforme a qué tanto sea la resistencia vascular pulmonar, conforme a cuál sea la cardiopatía, y con eso uno determina si el paciente es candidato o no a cierre del shunt. Por ejemplo, si el paciente tiene un shunt, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, por ejemplo un defecto del septo atrial, pero la resistencia vascular pulmonar es mayor a 5, pues usualmente no se recomienda el shunt. Cerrarlo ya es, digamos, como deleterio en esos pacientes. Empecemos entonces con lo que sería la hipertensión pulmonar del grupo 2, que como hayamos mencionado en el video pasado, es aquella debida a disfunción ventricular izquierda, a falla cardíaca que tenga compromiso del ventrículo izquierdo. En términos epidemiológicos, como ya hemos mencionado, es la forma más común de hipertensión pulmonar. Fíjense que puede representar hasta el 80% de los casos. Eso es un montón. La incidencia y prevalencia de la falla cardíaca ha venido en aumento, y por ende pues también la hipertensión pulmonar relacionada a la falla cardíaca también, pues digamos que está aquí. En general es una hipertensión pulmonar postcapilar, pero dependiendo de la severidad puede llegar a tener un componente precapilar, y es importante tener eso en cuenta. Y afecta principalmente a la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿listo? En hasta un 50% de los casos. Se incrementa cuando hay valvulopatía del lado izquierdo, siendo usualmente relacionado, sobre todo en un 70%, con una afección mitral. Entonces, en términos fisiopatológicos, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden que tenemos una falla cardíaca que puede ser con FEBI reducida, FEBI moderadamente reducida o preservada, y afección valvular, como por ejemplo la afección valvular aórtica o mitral, que van a ser la que nos importa porque es la del ventrículo izquierdo. Dependiendo de cómo se dé esto, van a tener un grado variable de congestión pulmonar, vasoconstricción y remodelación vascular. Esto va a generar inicialmente un aumento, ¿cierto?, de las presiones. Esto va a generar congestión y remodelación, inicialmente venosa, posteriormente arteriolar, y eso a final de cuentas va a traducirse en una disfunción del ventrículo derecho, ya aquí en lo que conocemos como el cor pulmonale. Entonces, en estos escenarios, cuando estamos aquí antes de la vena, tenemos el componente postcapilar, y cuando estamos después de la vena, tenemos el componente precapilar que podemos llegar a encontrar en estos pacientes. Entonces podemos encontrar pacientes que solo tienen un fenotipo de ventrículo izquierdo, congestión netamente pulmonar, o el paciente que ya tiene un cor pulmonar asociado, que va a tener congestión sistémica, además de la congestión pulmonar. El diagnóstico, pues digamos que suele ser en ocasiones muy obvio en el ecocardiograma, que en esos escenarios puede ser suficiente para diagnosticarlo, pero en caso de no serlo, uno debe descartar grupo 3 y grupo 4. En estos escenarios, sobre todo por ejemplo en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, uno puede hacer uso de otros scores que le soporten el diagnóstico de falla cardíaca de eyección preservada, como el HFAPF o el H2FPF, que pues son scores que pueden utilizar en ese contexto, que utilizan parámetros ecocardiográficos para clínicos como el BNP, clínicos como los signos de congestión, entre otras. El cateterismo no suele ser de rutina, a diferencia del grupo 1. Aquí suele ser una última medida diagnóstica que se indica en condiciones particulares, como cuando por ejemplo yo sospeche grupo 1 o grupo 4, cuando sospecho una hipertensión pulmonar postcapilar combinada, o cuando estoy haciendo una valoración de pretrasplante cardíaco. Aquí muchas veces dicen, sobre todo si usted ve que el corazón no está lo suficientemente afectado para el grado de hipertensión pulmonar que parece que tiene ese paciente, hágale el cateterismo. ¿Qué hace uno durante el cateterismo? Pues todas las variables hemodinámicas. Uno puede considerar evaluar la respuesta al ejercicio, y conforme a la cuña que se genere, si la cuña se sube por encima de 18, eso sugiere mucho que sea de grupo 2, entre otras alteraciones que uno puede encontrar. Y conforme a eso uno puede hacer una fenotipificación y una probabilidad. Entonces un paciente puede tener una hipertensión pulmonar muy probable en el escenario de un componente cardíaco, cuando el paciente es añoso, tiene muchos factores de riesgo cardiovasculares, se conoce que tiene la disfunción del ventrículo izquierdo, ha tenido intervenciones previas, tiene cambios estructurales del ventrículo izquierdo y tiene cambios, pues digamos, ecocardiográficos que uno puede encontrar en el paciente. Mientras que el paciente que es menor de 60 años, sin factores de riesgo, que no tiene antecedentes conocidos de compromiso izquierdo, que no hay muchos signos ecocardiográficos, pues ahí es donde uno más la dudaría y tendría que irse a ahondar un poco más en los estudios diagnósticos. ¿Cómo vamos a manejar a estos pacientes? Manejo de falla cardíaca y de valvulopatías conforme a guías. Si tiene indicación de intervención de la válvula mitral, intervéngansela. Si es una falla cardíaca con FEBI reducida, póngale la cuadriterapia, y así sucesivamente.
Los estudios de manejo específico, es decir, de que uno ponga esos medicamentos específicos de hipertensión pulmonar que hablábamos en el video pasado, como antagonistas del receptor de endotelina, agonistas de la vía de las prostaciclinas, inhibidores de fosfodiesterasa 5, agonistas de guanohilato ciclasa, en general no han mostrado beneficios y lo que muestran es que aumentan mucho los eventos adversos. Solo hay 2 estudios con fracción de eyección reducida, con un componente precapilar que al usar sildenafilo mostraron algo de, mil disculpas acá, beneficio en hemodinámica, función ventricular derecha y calidad de vida. Pero un impacto como tal en deterioro clínico o cosas por el estilo, de momento no hay. Y por eso la guía, cuando uno va a las recomendaciones, dice no podemos dar recombinaciones a los pacientes que tienen combinada pre y postcapilar, específicamente con los inhibidores de fosfodiesterasa 5, por estos estudios que les comento. En el resto de pacientes, no. El paciente que solo tiene componente postcapilar, no le vamos a poner manejo específico de hipertensión pulmonar porque no sirve de nada y porque lo que hace es aumentar los eventos adversos. Hablemos del siguiente grupo, que es la hipertensión pulmonar del grupo 3, que es de hipoxia o afección pulmonar, a neumopatía crónica. En términos epidemiológicos ya dijimos que esta es la segunda causa más común de hipertensión pulmonar, sobre todo relacionada con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Se suele presentar en estadios avanzados de la enfermedad, o sea, usualmente el paciente ya tiene su diagnóstico de su neumopatía o llega con un compromiso muy severo de la función pulmonar, ¿listo? Y usualmente el grado de hipertensión pulmonar no suele ser tan severo, tiene una hipertensión pulmonar leve o cosas por el estilo. Afecta al 1 al 5% de los pacientes con EPOC avanzado, hasta el 15% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y se incrementa al 50% cuando la FPI está en un estadio avanzado. No es muy claro si vivir en las alturas puede o no generar o perpetuar esta entidad. Por ejemplo, no sé, si viven como yo en Bogotá, que vivimos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, pues estamos expuestos a una hipoxia crónica y por ende a un cierto grado de vasoconstricción hipóxica crónica, y eso no está muy claro si puede o no generar hipertensión pulmonar. Pareciera que de pronto sí. En términos de la fisiopatología, fíjense que puedo tener un espectro enfisematoso, un espectro fibrótico o un espectro mixto, que a fin de cuentas lo que genera es una remodelación de la vía aérea y eso va a generar hipoxia. Cuando yo tengo hipoxia, el paciente hace vasoconstricción. Y cuando el paciente hace vasoconstricción empieza a generar reacción inflamatoria y además hace remodelación. Y conforme a eso yo puedo tener pacientes sin hipertensión pulmonar cuando solo vamos en la remodelación del parénquima y de la vía aérea, con hipertensión pulmonar no severa o con hipertensión pulmonar ya muy severa. ¿Listo? Y ahí es donde vamos a encontrar cuál va a ser la forma de manifestación principal: hipoxemia en el reposo o durante el ejercicio. Para el diagnóstico es complejo, dado que los síntomas de la hipertensión pulmonar y la enfermedad de base se van a sobrelapar. Yo no voy a saber si la disnea es por la hipertensión o es por el EPOC, y se deben tener en cuenta muchísimos aspectos entonces para hacer esa diferenciación: la historia clínica, el tiempo de instauración, las pruebas, el BNP, el electro, el eco y aquellos hallazgos radiológicos. El cateterismo cardíaco no lo voy a hacer de entrada a todo el mundo, lo voy a hacer solo ante sospechas adicionales. Y el manejo es etiológico. Básicamente la razón por la cual no hago el cateterismo es por la misma de la falla cardíaca. No hay evidencia que el manejo específico tenga un beneficio. Ahora, tenemos un estudio reciente que se llama el INCREASE, que el INCREASE es específicamente en enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ojo, no es en EPOC, que es algo que uno ha escuchado, que en EPOC parece que el hiloprost inhalado, no, es el INCREASE en EPID, ¿listo? Que hay algunos datos que sugieren eso, ¿cierto? Que podría ser benéfico. Otros dicen que el sildenafil en EPOC podría ser benéfico, pero cuando uno va, la guía no da recomendación, la GOLD tampoco da recomendación, entonces en general no. Este es el estudio del INCREASE, que como les dije es el teprostinilanado en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, y lo que miraron ellos fue si los pacientes tenían un beneficio en términos de caminata de 6 minutos de base a la semana 16. Fíjense que, como habíamos hecho un poquito la crítica en el video pasado, no son desenlaces clínicos fuertes, es mejoría en caminata de 6 minutos. ¿Y que se dieron cuenta? Que pues sí, les mejoró. También una reducción en el NT-proBNP y una disminución en el deterioro clínico, a pesar de que ese no era el outcome primario, en un 0.04, pues la P estadísticamente significativa. Entonces el INCREASE podría servir en estos escenarios. Pasemos al otro grupo que creo yo es más importante de hipertensión pulmonar en conjunto con el grupo 1, en términos de lo que tenemos que saber que hay más de ofrecerles a lo que ya sabemos que se les ofrece a la patología de base. Entonces, el grupo 4, como ya sabemos, no se llama enfermedad pulmonar en tromboembólica crónica, se llama enfermedad pulmonar obstructiva, porque no solo se va a ver a tromboembolismo pulmonar crónico.
La obstrucción de las arterias pulmonares se ha visto que la hipertensión llega a ocurrir en un 1 a 5% de los sobrevivientes de tromboembolismo pulmonar y es cada vez más diagnosticado por un aumento como tal en la búsqueda diagnóstica con una prevalencia de 26 a 38 casos por millón de habitantes. Actualmente, digamos que cuando uno habla del enfoque de la neumopatía crónica que puede generar el tromboembolismo pulmonar, uno puede hablar de una enfermedad pulmonar tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar o con hipertensión pulmonar. Evidentemente la que nos va a importar acá es con hipertensión pulmonar, pero es importante saber que puede existir esta. ¿Por qué se va a dar la hipertensión pulmonar en estos escenarios? Por obstrucción por coágulos de fibrina no resueltos y por microvasculopatía secundaria que se genera usualmente por reacción inflamatoria que se perpetúa en el vaso que se ocluyó en el tromboembolismo pulmonar. ¿En quién voy a sospecharlo? En aquellos pacientes que tengan signos radiológicos al momento del diagnóstico del TEP. O que por ejemplo ya le hago el eco y tiene una presión sistólica estimada mayor a 60, tiene signos radiológicos de TEP crónico, tiene persistencia de disnea en el seguimiento después del tromboembolismo pulmonar. Usualmente a los 3 a 6 meses el paciente sigue con disnea. Yo digo, no, tengo que buscarle si este paciente está haciendo una hipertensión pulmonar. Pacientes asintomáticos con alto riesgo y no olvidar las otras causas de obstrucción, que como les he dicho puede ser por otros tumores, que puede ser por arteritis, que puede ser por parásitos, entre otras. Y este es el algoritmo diagnóstico que yo voy a seguir con estos pacientes. Yo tengo mi paciente con TEP, le estoy haciendo el seguimiento después del TEP y yo vengo, este paciente sigue ahí con disnea, no me gusta mucho. ¿Qué voy a hacer? Le voy a hacer una gamografía BQ y le voy a hacer otro eco. Conforme a eso yo digo, uy, el paciente sí parece que puede tener hipertensión pulmonar, lo mando al centro de experticia y en estos escenarios usualmente sí se hace el cateterismo derecho. A diferencia del grupo 3 y el grupo 2 en donde no mucho, aquí sí, si yo tengo la sospecha, hágalo. Porque si yo confirmo que el paciente tiene hipertensión pulmonar, voy a hacerle un tratamiento dirigido a la misma. Y aquí entramos entonces a cómo manejo esto, y es la razón por la cual les dije es el segundo grupo más importante de esta guía, porque es en el cual sí tenemos cosas para ofrecerles adicionales a la patología de base que es anticoagularlo. Entonces el manejo puede ser con anticoagulación y con manejo específico. La anticoagulación se va a indicar a todos los pacientes y se anticoagula con warfarina y con heparina de bajo peso molecular, usualmente con warfarina. Y en cuanto al manejo específico, puede hacerlo manejo quirúrgico, que de hecho cuando uno tiene un paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o obstructiva, lo primero que uno se tiene que preguntar es si el paciente es o no candidato a cirugía, porque esto lo cura, lo otro solo lo trata. La angioplasia con balón es otra medida que puedo hacer, o si no, la terapia médica específica. Es importante que no son excluyentes, hay que hacer un manejo multimodal. Puedo ponerle terapia específica y hacer cirugía, anticoagular por supuesto y hacer todo lo demás y no me tengo que detener. Hay una duda muy grande y es, venga, ¿será que los DOACs sirven en este escenario? Porque sabemos que existen DOACs para indicación extendida en los pacientes tromboembólicos y demás, que son los estudios extendidos de los DOACs. Pero específicamente en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ¿los DOACs sirven? Y la respuesta es que proporcionalmente, digamos si uno mira estos estudios, aquí tenemos warfarina y DOAC, fíjense, un N de 198 y un N de 683. Lo mismo acá, si uno mira este estudio, cuando ustedes lo analicen, los que estaban con warfarina y los que estaban con DOACs, eran muchos más los pacientes que estaban analizando con warfarina. Y si uno mira, por ejemplo, en términos de riesgo de tromboembolismo venoso recurrente, aquí estamos hablando de 11 y aquí estamos hablando de 10. Casi el mismo número, pero en un menor número de pacientes, ¿cierto? Y aquí vamos a ver, estamos hablando de 7 y estamos hablando de 4. Casi el mismo número, pero con un número marcadamente reducido de pacientes. Entonces parece que el riesgo de tromboembolismo recurrente con los DOACs es mayor. Entonces en general en los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica quizá no sea la mejor idea ponerle DOACs y sería mejor en esos escenarios irnos hacia la warfarina y la heparina de bajo peso molecular. Ya después de la anticoagulación voy al manejo específico. Como les dije, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿mi paciente es o no es candidato a manejo quirúrgico? Porque todos deben de ser valorados para ver si son o no. ¿Qué debe determinarse? Debe determinarse, uno, si la enfermedad que tiene es susceptible de operación. Dos, si esa operación va a tener un impacto hemodinámico o en ejercicio importante. Y voy a determinar si ese desenlace es bueno, o sea, si bajarle a nivel hemodinámico con la cirugía le va a servir a mi paciente. Porque resulta que cuando uno mira a estos pacientes, uno a través de ciertas vainas que se hacen pues en los estudios de hemodinamia, uno puede decir si el compromiso es por obstrucción o el compromiso es post-obstructivo. Si es por obstrucción, listo, uno dice, bueno, si la alivio, tengo una probabilidad de aliviar la obstrucción y de mejorarlo. Pero ¿qué pasa si lo levanto, cierto? Si le quito el coágulo y no le reduzco la resistencia vascular pulmonar? A esos pacientes les va peor. Entonces hay que tener cuidado con ese paciente. Después de eso, definitivamente determinar el riesgo operatorio, porque operar a un paciente con hipertensión pulmonar es ponerlo en un riesgo altísimo, porque la ventilación, la sedación, todo eso les deteriora la hipertensión pulmonar.
y obviamente hablar con el paciente a ver qué es lo que él quiere. Si el paciente es candidato, uno lo que puede hacer entonces es una endarterectomía, que como podemos ver aquí lo que se hace es una apertura del vaso con un retiro como tal del coágulo. Consideraciones: realizarlo lo antes posible. Entre más uno se demore, más probabilidades hay de que siga embolizando y eso se siga extendiendo a estos vasitos chiquitos que no son intervenibles. Es superior al manejo farmacológico y no usar terapia específica previa de forma rutinaria. O sea, no es necesario que lo tuviera con Ríos y Watt antes de operarlo. Si el paciente no es candidato a cirugía, hay algo que previamente se había dejado de utilizar, pero que ya nuevamente tenemos estudios que muestran su utilidad, que son los pacientes que tienen angioplasia. Entonces uno les hace esto, usualmente suelen requerir varias sesiones, pueden tener complicaciones fatales, por lo cual se debe realizar en un sitio que tenga alta experticia y un alto volumen de pacientes, y estos sí se benefician de un manejo específico preoperatorio. Y después tenemos entonces cómo le va a hacer precisamente esa terapia médica específica o esa terapia específica. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? El paciente inoperable como puente a cirugía, o el paciente que lo operaron pero sigue con hipertensión pulmonar persistente, entendida como una resistencia vascular pulmonar mayor a 3.7 unidades de Woods o una presión arterial media pulmonar mayor a 30. ¿Qué hace uno? Uno estratifica el riesgo, aunque esto no es interpretable como en el grupo 1, porque digamos que realmente eso se creó para el grupo 1. Aquí no existe beneficio de utilizar el test de reactividad y usualmente se puede preferir en ocasiones la monoterapia comparada con la biterapia. ¿Cuáles son los medicamentos que más evidencia tienen? El Riociguat y el Teprostinil. Aquí tenemos el estudio del CHEST-1, que es un paciente que tenía enfermedad pulmonar tromboembólica crónica inoperable o persistente. Y pues en esos pacientes lo que se hizo fue ver si el Riociguat les beneficiaba en algo o no. Y lo que vieron fue cambio en caminata de 6 minutos a la semana 16 y como pueden observar, pues evidentemente hubo un beneficio en la misma. Y aquí tenemos entonces el algoritmo de manejo. Confirmo que mi paciente tiene enfermedad pulmonar tromboembólica crónica o hipertensión pulmonar del grupo 4, lo anticoagulo y miro si el paciente es o no es operable. Si es operable y la opción es endarterectomía, lo opero, ¿cierto? Si después de eso el paciente sigue con hipertensión persistente, pues nos jodimos un poquito, ¿cierto? Si no, pues lo que uno hace es simplemente seguimiento. Si el paciente no era operable o lo intervine y sigue con hipertensión pulmonar recurrente, pues le voy a hacer terapia médica. Y esa terapia médica, ¿qué va a hacer? Usualmente, pues la parte de Riociguat o algo por el estilo, y voy a considerar si el paciente es o no candidato a angioplastia con balón. Y aquí tenemos entonces, conforme a dónde esté la obstrucción, ¿qué puedo hacer yo con mi paciente? Si es proximal, endarterectomía. Si es distal, hay con obstrucciones fibróticas, angioplasia con balón. Si es muy distal, es posobstructiva, pues definitivamente terapia médica en esos escenarios, y lo que se busca es la terapia multimodal. Recuerden que no son como tal excluyentes. Y para terminar, hablemos de la hipertensión pulmonar multifactorial o miscelánea del grupo 5. Lo que podemos decir aquí se incluye en un grupo muy complejo de enfermedades que generan hipertensión pulmonar por diversas razones y que por eso en muchas ocasiones suelen ser hipertensiones pulmonares no clasificables, o sea que tienen unas unidades de Woods bajas, una cuña baja o que tienen un componente tanto precapilar como postcapilar. Su epidemiología definitivamente no es muy clara porque tocaría la epidemiología de cada una de las enfermedades, que de por sí tampoco es clara porque son enfermedades muy raras. ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden asociar? Que creo que es lo que uno tiene que saber de estos escenarios. Alteraciones hematológicas como drepanocitosis, talasemias, ferocitosis, estomatocitosis y enfermedades autoinmunes. Alteraciones mieloproliferativas crónicas, alteraciones sistémicas como sarcoidosis, histiocytosis y neurofibromatosis. Alteraciones metabólicas como enfermedad de Gaucher, alteraciones como enfermedad renal crónica, microangiopatía trombótica tumorosa y mediastinitis fibrosante, que por ejemplo se da en escenarios de tuberculosis del mediastino, cuando da esos escenarios de esas enfermedades. Y ya, pues digamos que para terminar y para resumir, lo que les podría decir es que cuando uno tiene un paciente con hipertensión pulmonar, lo que tenemos que recordar es que su prevalencia no es despreciable, es un 1%, y que es cada vez más prevalente en pacientes de edad por las comorbilidades que tienen y porque también cada vez más se diagnostica más el grupo 1 en los pacientes añosos. Si yo tengo el paciente, entonces tengo que hacer la clasificación y lo primero que tengo que hacer es determinar el riesgo de mi paciente. Si el riesgo de mi paciente por ecocardiografía es bajo una agonía, si es intermedio o alto, voy al diagnóstico. Si es grupo 2, pues me quedo quieto. Pero en los otros grupos, usualmente sí tengo que ir a más cositas. Entonces, en el grupo 1, recordar que usualmente lo más común es idiopática, hereditaria, asociada a drogas o a otros medicamentos. La prevalencia es bastante rara y en estos pacientes son los que se benefician de test de vasorreactividad en el caso de la idiopática, hereditaria y por medicamentos, y son los que se benefician de terapia médica específica de entrada con biterapia y considerar trasplante pulmonar.
Si es debido a enfermedad cardíaca, perdón, del corazón izquierdo, es muy común, es la causa más común de hecho, y lo que yo voy a hacer es el manejo de la enfermedad cardíaca. ¿Listo? Si es a nivel pulmonar, usualmente el diagnóstico también es con imágenes, es clínico, a diferencia de esta que requiere el cateterismo definitivamente, ¿cierto? Y es común y voy a hacer el manejo definitivamente de la neumopatía y recordar que en EPID podría haber algo de beneficio del iloprost inhalado. Si es grupo 4, lo que tengo que hacer es sospecharla, confirmarla, usualmente primero gammagrafía y luego cateterismo. Y si la confirmo, recordar que es rara y hacer el manejo específico. ¿Con qué? Con cirugía sí se puede, con angioplasia sí se puede y con medicamentos. Y en aquellos medicamentos, perdón, etiologías multifactoriales, pues es muy rara y no es muy claro qué hacer como tal con esos pacientes. Con esto terminaríamos entonces esta charla que tenía de la guía de hipertensión pulmonar. Espero que les haya gustado. Sé que es un tema bastante denso. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y trataré de responderla en la medida de lo posible. Y pues nada, nos vemos en un próximo video.